Suscríbete a la Panterita. Llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentí el rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Un banco hecho con vos es un banco en el que podés pagar tus cuentas, servicios, productos, transferir dinero y planificar tus ahorros. Todo en un mismo lugar. Entrá a itaú.com.py y abrite una cuenta de manera fácil, rápida y segura. Itaú, hecho con vos. Con más de 15 años en el país, Bistoni ofrece los mejores lubricantes, con la mayor calidad y el mejor precio del mercado. Hacé clic en www.bistoni.com.py y conoce nuestros productos. Lubricantes para autos, motos, camiones y maquinarias industriales. Bistoni, pioneros en tecnología en lubricantes. Pedidos al 0983 119 720. Hace calor, pero con Bristol tenés la solución. Dame un aire, una heladera o un ventilador, estas ofertas están de lo mejor. Bristol, la solución. La solución para el calor. Bristol. Hasta aquí, va con onda. Seguimos con Arturo Máximo Rubini. Fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Más te conectás, más creces. Todo contigo, te conviene más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Agua de la Costa. Probá Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Múnich Ultra, fluye con libertad, fluye con todo. Copetrol, vamos, hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Sentite mejor con Pharma Oliva. Motorland, Metal Car, para sus productos Kawasaki. Para cada dolor hay un quitadol, Supé Quitadol. Dinelco te premia todo el año. Paga con el post Dinelco y gana premios increíbles. Volvé a sentirte bien con Clansol. Automotor, número 1 en camiones. Cooperativa 8 de marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Jugá, ganá y cobra en Casinos Lots del Sol. CBD Forte. Pufa Energy, sponsor oficial de la energía que nos mueve todos los días. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos Quise? Muy bien, Arturo. Buena semana para todos. ¿Qué tal, Francisco López? Buen día, Arturo. Saludos para todos. ¿Por qué pibritas? No hace falta ni que grites. O satura okay. Tu micro. Toma distancia. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. ¿Y uno te da cuenta, Messi es la consola que... ¿No te das cuenta? Tuviste duro con el Messi hoy en la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, señor, buen día, saludos a todos. Lo atacaste mucho, Gustavito. ¿Por qué? Y por el tema de su amor futbolístico. Pero si culpa de Cruzeiro, hizo un quilombo, la Brimeó. Porque se despidió de Cruzeiro. Marcelo colgó los botines. Ya está bien, ya está en Cerro. Le dije la verdad, en Cerro no caminó. No caminó en Cerro, ¿verdad? ¿Quién le puso niño a niño? Y el vecino le puso. ¿El vecino fue? No, el comandante. Bien puesto. ¿Sabes qué hizo este muchacho? Gana, acierta los 6 cuando hay menor cantidad de premio. Solo un niño se le ocurre aceptar en la primera fecha.
Y acertó todo. Los 6 acertó. Y niño, tenés que acertar la décima, undécima, Sí, no llevaste octava. al punto. Es un niño, Esa fue déjate. la parte que No, el niño es inocente. Eso es lo que vos crees. Listo, flor de inocente. Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Vamos a hacer un repaso, me puedo hacer la apertura de la rueda, si me permiten, sin andar mucho, porque quisiera andar con muchas vueltas. Ahora pues se inició la segunda vuelta. Sí. Lo hubiéramos hecho antes ya. Y la tabla necesitamos. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Porque arrancó la etapa de la revancha. Comenzamos con Libertad. ¿Qué tiene tanto a favor? Para sacar esa diferencia, tiene 25 el segundo Cerro. Así es. Sí. Que incluso 20. cuando juega mal Libertad gana por individualidades, por jerarquía, suma puntos, hasta aquí invicto. Tiene jerarquía, me parece. Le costó encontrar el buen funcionamiento hasta aquí a Libertad, pero tampoco es que sufrió demasiado, tampoco es que jugó muy mal. Perdió el brillo del año pasado, pero siempre encontró respuestas, me parece, a las dificultades de los partidos. Alguno que otro le costó más. Y tiene una facilidad, llegar al gol. Sí, tiene Un artículo que para muchos equipos es difícil, complicado. Juegan bien, pero no hace gol. Libertad te llega y te genera por lo menos 1 o 2 goles por partido. Tiene 20 Yo creo que goles. se basa todo en la jerarquía individual que tiene el plantel, porque en todas las líneas son eficaces, atrás, en el medio, en la creación y en la definición. Y vos lo comparás con los otros equipos y tienen alguna debilidad en ciertas líneas. Y Libertad, para nuestro torneo, con eso le alcanza. Decía, hasta donde parecía que iba a tener flaquezas, y vos decís, bueno, ¿y ahora cómo se lesiona Martín Silva? ¿Cómo lo reemplaza? Y ¡boom! Aparece un Morínigo, y atrás lo tiene a González. Cuando decís, bueno, no va a estar Piris probablemente, o no está Piris de arranque, y hay que ver Super Ramírez, y respondió. Ernesto Caballero levantó de nivel. Se fue Barbosa, dijeron que iba a seguir reemplazable, Sí, y bueno, y dentro de todo, Viera, lo reemplazaron bien. y hasta te diría, lo desempolvaron a Lucho Cardoso, a Luis Cardoso, y está rindiendo igual que el resto. O sea, hay uniformidad de rendimiento en el plantel. Hay estructura. Y la estructura de año que tiene le permitió sacar ventajas que no van a igualar ningún de otros equipos en poco tiempo, que es la potencia que tiene como equipo a nivel local, hablo. Entonces eso le permite ganar las pelotas divididas, ganar un segundo antes, parece más rápido que todos. Eso te habla de la estructura que va bajando, va perdiendo esa diferencia que tenía en esa estructura, cada vez ser menos. Y creo que a Libertad hay que evaluarlo en junio, julio. No evaluarlo, Libertad tiene que tomar una gran decisión para seguir liderando el fútbol paraguayo en junio. Por ahora el liderazgo está garantizado, es el gran candidato. Sin esfuerzo. Es que la estructura ya está, por eso que se fue... Pero hay una palabra nomás que usaba. Sí. Yo no es por menospreciar a ni un jugador ni a una persona. No me van a putear para que van a decir. No, decido, así aprendemos todo. Jerarquía ni otra cosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando vos sí tienes jerarquía, yo no quiero que el Francisco Francisco se enoje ni que es para enojarse. Jerarquía es un término. Tiene jerarquía, dice. Y Oscar René, Pero más que el resto tiene, más que los otros 11 equipos tienen. Por eso dije, Víctor, que para mí jerarquía en el concepto del fútbol es otra cosa. Es lo que yo creo, ¿verdad? La jerarquía se tiene que demostrar en todos los partidos. Y a Brillante, cuando vos tenés a nivel jerarquía, internacional. Cuando vos decís, viene una persona, ese tiene jerarquía, quiere decir que sí, es lo que es. Va a ser en esta mesa, enfrente, en la esquina, allá. Eso se llama jerarquía. Jerarquía se llama presencia. Jerarquía se llama presencia. Entonces Roque no tiene jerarquía. Entonces no hay ningún otro futbolista. Porque Roque rinde en el torneo local y fue a jugar Copa Libertadores y lo rindió. No hay otro perdió la jerarquía. Que tenga jerarquía. No, yo hablé, para mí la jerarquía vos la tenés, la lograste y la tenés. El fútbol paraguayo hoy no tiene jerarquía. Si vos me decías a mí, ¿tiene jerarquía el fútbol paraguayo globalmente? No tiene jerarquía. Globalmente no. Perdón, si vos haces individualmente, yo voy a hablar de la trayectoria de Roque Santa Cruz, la jerarquía adquirida por Roque. Así vos me vas al otro extremo, yo voy a calificar otra cosa.
¿Se entendió que lo quise? Sí. No es que yo esté echando, por eso le diga que lo quise. Yo comparto y saltó que Mancafa no tiene. No. Jerarquía no tiene el fútbol paraguayo. Si citó, tuviese jerarquía el fútbol paraguayo, hubiera hecho por lo menos un punto. Eso se llama jerarquía. Pero hablamos a nivel local. No tiene jerarquía, es un término como él global, como él mencionó, Roque tiene jerarquía. Claro. Más hoy la jerarquía le permite todavía aguantar la pelota, pero en su rendimiento ya no es un jugador trascendente. Porque si tuviera trascendencia su juego, debería ser titular con Paraguay. Brillante, Carlos Quise. Porque excelente. la jerarquía de Roque o de Buscate quién es jerarquía en tu coso. La jerarquía de ellos no se discute. Claro. Pero a la jerarquía tenés que agregarle eficiencia, juego, que ellos por la edad ya no te pueden dar en la dinámica pero acá sí, el torneo local tiene eso. Correcto, porque acá se juega sin intensidad. Pero no es jerarquía, y con muy poca jerarquía se juega. Si tiene estabilidad, tiene pertenencia, ahí vamos bien. No te enojes conmigo, Francisco. No lo veo así. Para acá le basta y sobra, para afuera no. Tiene jerarquía. Pero sí marca diferencia. Hasta te diría, hasta los propios colegas, los propios jugadores, futbolistas te dicen fulano, mengano, sultano, en cada equipo tiene jerarquía. Y eso no se compra. Libertad, yo no dije individualmente. Pero Carlos Quise me entendió a mí. No es la jerarquía es un término que cuando va a defender ¿qué tiene libertad? Jerarquía. Jerarquía para contra Nacional medios, no tuvo un huevo. Bueno, Olimpia, Richard Ortiz tiene jerarquía, ¿sí o no? Sí. Delio González, sí. Plato, sí. El arquero Olveira, sí. 4, ya hiciste 4 que tienen ¿Y dónde jerarquía. Y no ganan. Es decir, la jerarquía no te alcanza. ¿Por qué? Excelente, Carlos. Hace valer su jerarquía entonces. Cambiamos. No. O hace la jerarquía es el rendimiento de jugadores que tienen jerarquía. La jerarquía es prestancia, personalidad, carácter. ¿Por qué rinde Derly González? Voy a cambiarle para que no vos tener entiendas temor, no hay temor escénico, te garantiza claro, el rendimiento. Acabo de decir, aquí, allí, donde sea. Eso es jerarquía. Roque este es un tipo con jerarquía, mira cómo se expresa. Tiene todavía los fundamentos propios. Bueno, pero Derly hoy no rinde porque no está bien físicamente y no está. Pero no quiere decir que haya perdido la jerarquía. jerarquía. Es otra cosa. ¿Cómo lo llamamos entonces? Bueno, tiene jerarquía, ya está. Cambiamos. Para nivel local. Para nivel local. Ganaron con mayoría, de nueva. ¿Qué significa? Por demostrarle. ¿Cómo le llamamos a Arturo? ¿Quiero aprender? ¿Me está farreando? No, en serio. Pancho también quiere aprender. No, pero si se mantiene que tiene que... Yo pregunté, yo no voy a ser juez y parte. Pero si no jerarquía, ¿qué es entonces? Yo comparto lo de Carlos. Conlleva muchas cosas. Eso no es así nomás. Cuando un jugador tiene jerarquía en medio campo, cuando para la pelota, se le abre la cancha. Vos querés explicar cómo. Y bueno, la posición, cómo recibe, el molde del jugador, cómo camina, cómo trota. Es eso. Acá hablamos sin querer la semana pasada, cuando ustedes le daban mérito a Ernesto Caballero, que es un gran volante central. Yo dije, volante central no es, un segundo volante. Llega al partido de Copa, entra Campuzano. No, para explicarles, yo dije, le falta prestancia. Está haciendo usufructuando los beneficios de tu conocimiento como técnico. No, para mostrarnos más lo de energía. Cuando hablamos hace una semana atrás, ahora dijimos, para mí le falta prestancia, de que como tiene un gran recorrido, trabajador, laborador. ¿Qué usted un término? Libertad tiene presencia en cancha. En un 80% de basado en la potencia. Claro, sí, pero también. En mi criterio. Bueno, es lo que tiene el libertad. Cada uno va a andarte después de puede hacer lo que querés, tu vida hacer lo que querés. Ustedes hagan lo que quieran de su vida. Ya está, ya. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Por ejemplo, te voy a poner un árbitro, Carlos Porbenítez, ¿verdad? Hoy me parece que es lo mejorcito, ¿verdad? O por lo menos más designado. Si es querés. el mejor. ¿Eh? Es el mejor. Tampoco hay que hacer mucho esfuerzo para ser mejor arbitrando acá en Paraguay, Arturo. Discúlpeme. Dirige Carlos o yo, creo que dirigimos mejor. Un ratito, te pone se mandan cada embarrada. Querés tener connotación. Cada uno en su... Espera un ratito. No sé que está mal, pero para que se entienda. Con su... Por ejemplo, tiene una trayectoria, ¿verdad? Pero cuando ayer le empuja a Churín, el otro le faltó jerarquía. Ahí te pongo un ejemplo. Cuando él le empuja a Churín y le empuja
¿A quién le empuja? Yo creo que le faltó humildad más que Jara jerarquía. de Triniense, Jara y Churín. Humildad le faltó. Bueno, no dije nada. Bori Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo y para celebrarlo Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón_py. A lo que se agrega libertad, que mantiene la misma estabilidad de equipo. Sí, la estructura. No toca mucho y la estructura está hecha. Eso le hace entender. Imagínate lo que es la estructura, que se fue Garnero, técnico de selección nacional, trae un pibe sin experiencia Brillante. y siguen ganando. Hoy estamos de acuerdo con Carlos. Te parece que nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la avala al suerte. técnico lo que tiene. No, si ¿sabe vos qué- le sabe pones qué, 8 Arturo? jugadores al técnico y no lo conoce. Un otro detalle. Ariel es de la casa, luego. Claro, es del... ¿Sabes qué me preocupa? del Que vos ADN. hablas con todo el mundo y te dicen, ¿qué es lo que tiene libertad? Y jerarquía. ¿Qué es lo que tiene libertad? Y jerarquía. ¿Qué es lo que todo el Se mundo? ecoquivoca todo el mundo, como un denominador. sí, Gente ¿Sabe del qué? fútbol, Carlos, gente que no es del y yo fútbol. no somos del otro dicen- mundo. No, ¿Sabe no sé. qué? Pero dejar a que tenga cada uno su Pero- opinión. ¿Cuál es el Eso- problema? claro, que no. todo el mundo diga. Cada uno es lo tiene su mismo opinión, que- por supuesto. Y bueno, No, para eso sí, mí, está claro. jerarquía es otro concepto. Jerarquía es un calificativo a otro nivel. A otro nivel. ¿Vos me entendés, Carlos? Sí, totalmente. Te la dejo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. No nos vamos a discutir para qué, tío, si en este país. Tenemos por qué estar de acuerdo todos. Claro, Tenemos por Pero qué. claro. Cada uno mantiene su posición. Y si esto no es democracia, ¿la democracia dónde está? A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Al niño Sosa le faltó jerarquía. ¿Para qué gana en la primera fecha? Tenía que ganar en la séptima, octava, tranquilo, había ya- sereno. Ya Claro. está acumulado el Es que- voto. Entusiasmo, voluntad. Dijo, tengo que ganar en Y primera bueno, fecha. ganó, El torneo Mau, dice él. Ah, no, eso no corre para ti. No, pero acá acertó 5 de 6, fue el que Acá sí, mejor acá sí, jugó. ¿en esta fecha? A Carlos le 5 de fue 6 metió. llamativamente ¿Qué? muy mal esta fecha. 0 Brillante. puntos. 0 ¿De cuál? puntos, Carlos. Brillante. Me sorprendió. El oficial. No, El torneo brillante. oficial pegó ¿Sabes lo que 5 de yo 6? gano? Yo pensé que terminaba la primera rueda, no terminó y dije, no, está Mau, listo. ahí pegó A vos 6 de que 6. vas a ganar, ahora apunta a decir, no, le gané a un 5 de 6. campeón del mundo. Por ejemplo, cuando vino Malmo a jugar acá, en el plazo de quién era, Nottingham Forest fue el se campeón. podía creer si tenía jerarquía, como tenía el norte. Ahí entramos en las comparaciones, ¿verdad que es cierto? Sí, señor. De la historia misma de la vida que te da. Si vos me decís, libertad un club con jerarquía, yo te digo sí, con jerarquía. Marcó una historia brillante dentro del fútbol paraguayo, considerado en 1955 el mejor equipo de todos los tiempos del Paraguay. Sí. Ahí ni siquiera entramos a discutir. Ahí ni siquiera van. Los que vieron saben. Dicen que la historia es que en 1955 apareció el mejor equipo en toda la historia del Paraguay. Y eso le dio, ya terminar Galoquice, y eso le dio jerarquía al fútbol paraguayo. Porque cuando preguntaban en la Argentina quién es, y voy a decir lo que nos van a entrar en googleando, porque me da por las bolas. Cuando donde jugó el San Caetano, Olimpia Caetano, el estadio, Morubí. Pacaembu. Uno de los momentos para inaugurar el estadio, o ya inauguraron, dijeron los brasileños, vamos a traer a un equipo de Sudamérica para que venga a inaugurar o reinaugurar. ¿Y saben en quiénes pensaron? O sea, antes de esa época, porque venía avanzando bien, Libertad. Y a lo mejor habrán dicho en esa época, ¿cómo se dice jerarquía en portugués porque eso es la frontera? Ah, no. A lo mejor dijeron, vamos a traer un equipo que nos dé, que dé jerarquía al espectáculo. Trajeron una Libertad. ¿Y saben quién jugó con Libertad? A vos te hablo. No sé. ¿Sabés quién fue el refuerzo de Libertad? Arsenio Erico. Encara la ruta como un pro con la Pickup DIM. La Pickup DIM 4x4 en su versión automática con por y tracción tan solo $29,990 con el respaldo de Chacomer Automotores. Hicieron el espectáculo para que nadie diga, vamos a traer un gran equipo de Sudamérica. Trajeron Libertad. ¿Por qué tiempo el año del Pacaembu con Arsenio Erico? Entonces, eso me estaba diciendo el doctor Carlos Ojeda cuando estuvimos charlando no hace mucho. Hay muchas cosas en ese término. Pero imagínate la gente que vio aquel equipo, que dice que fue el mejor de la historia De del la fútbol historia del paraguayo, fútbol paraguayo. del fútbol paraguayo, que después Olimpia es pentacampeón y la gente no se olvida del equipo del 55. Sí. Olimpia gana el campeonato 56, 57, 58, 59 y 60. Sí. Pero la gente se acuerda del 55.
Dice, en el aniversario de Yo no puedo hablar nacimiento- mucho porque no vi, todavía no nací. Perdón, Gustavo, toda la vida. Dice, en el aniversario de nacimiento número 109 de Arsenio Rico, considerado por la FIFA como el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos. Lo recordaron con la casaca del Gumarelo, que lo vistió en la gira realizada por el campeón paraguayo. El saltarín rojo integró la plantilla de Libertad como refuerzo antes de su ida a la Argentina para vestir la roja de Independiente. Foto de Rico antes del juego frente al Santos de Brasil. El noble hijo es el Vamos a hacer lo que es la historia. El que no conoce la historia no sabe nada. Y la historia no tiene edad. La historia no tiene edad. No hace falta que vos vivas para jugar. Hay muchas cosas que te va a enseñar la historia que no va bien todos los tiempos. Esa es la vida. Y eso fue Libertad el que estamos mencionando. Por eso cuando hablé institucionalmente hablamos del plantel, no de Libertad. Y no para hacer un populismo barato con relación a Libertad. Erico jugó en Libertad. 2000 por hora, todo velocísimo. Una pregunta le hago, Alfredo, usted siempre habla de él y a mí me encanta de jugadores que uno no pudo ver. Usted siempre dice que Erico era un jugador Sí, un fantástico, estilista, era diferente. Era un saltimbanqui, vamos, un de circo era. Saltaba como un loco, vamos. De cabeza era después tenía una pinta muy buena. Y después era de taco y todas cosas de estas, jugaba muy bien. Hacía cosas que no hacían los demás. Se llevó Libertad haciendo la gira. Di Stéfano. Este es Di Stéfano que habla. Que un día me hizo así. Dijo, Dos personas me hicieron así, me pará flaco. Tres Sandro, Di Stéfano y el que es el gerente argentino del Real Madrid. El famoso Valdano, Jorge Valdano. Los tres me hicieron así, pará flaco. Sandro, ¿Por qué? Valdano, acostumbrado a... Sandro ya sabemos. Esa no, mi culpa, pero cómo la vida te enseña a que lo que acá se hace en otros países no se hace. Y yo venía con una cultura distinta. Y cómo la vida tiene que ser respetuoso de las cosas. Y vos crees que en Paraguay lo que está bien, en otros países te vienen como maleducados, aunque vos seas periodista. Y no había ya otro, sería ya soberbia dónde, cuándo y dónde me frenó Di Stéfano y dónde me frenó Valdano. Por supuesto que acá no fue. Pero vos crees que la vida... Arrancás con energías con descuentos de alta del 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando contigo Money, 20% de descuento en todas tus compras. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Seguimos entonces. Bueno, pero Libertad, al final para concluir, digo... Y está marcando presencia y bien, Okay. ya es producto de lo que era. Con jerarquía. No, yo no voy a usar la palabra jerarquía. Y si vos usás en tu programa decir libertad gana porque tiene jerarquía, sos vos el que opina. Bueno. Se respeta. Para Francisco López, Libertad puntero por jerarquía de sus jugadores, de su fútbol. Por potencia también. A ver, por potencia, claro. A ver, yo en particular quiero aprender. Entonces, si no es jerarquía, o sea, ¿qué es? Porque quiero saber, y aparte para que un día me va a preguntar gente, ¿por qué Libertad? Entonces yo no quiero decir más jerarquía. ¿Qué es? ¿Qué es entonces? Tiene estabilidad, tiene Estructura. estructura. Improvisa lo menos posible. ¿Y en lo futbolístico? Está armado. Es un equipo armado, brillante. Ahora sí, un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfrutar de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Y tiene jerarquía en sus jugadores? Sí tiene. Tiene Martín Silva, tiene jerarquía que no juega. Todos los años que recorrió Tacuara, lo que recorrió Roque, los otros que se van asentando, y es como una mezcla. Hay algunos juveniles que van a andar bien, ¿es así? Totalmente. Campuzano, por ejemplo, que es un buen zaguero, todavía le falta para que vos le des rótulo de jerarquía a pesar de ser jugador. Sí, no, le falta. Porque se desordena, porque no impone su presencia. Cuando digo impone su presencia no significa trabar y ganar, sino que cuando él recibe la pelota, que se paralice el rival. Cuando hay un jugador de jerarquía, agarra la pelota Messi para que tenga presencia, Messi agarra la pelota y todo rival. el mundo... ¿Que vos lo ves? A ver qué va a hacer. Claro. Eso es jerarquía. Sí. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Sí, menospreciar la Merlini, por ejemplo. Todavía no tiene no. jerarquía. No sé si me entiendes. No tiene. Vos me decís el demonio Vareiro, y no tiene. Y no es contra el demonio.
Jerarquía es un calificativo, no sé, ya abarca todo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, casas centrales, Ciudadela, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y La María, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Segundo puesto, Cerro. Quiere que diga que yo... No, yo... Está bien, ya haz lo que querés tu vida. No, estaba esperando que empiecen a hablar sobre Cerro. Está en lo máximo para ver por qué la Kia, dale. Se va ordenando dentro de la complicación que tuvo con el cambio de entrenador, algunos jugadores que llegaron, está en ese ritmo y ahí es donde saca Libertad ventaja. Ya es un equipo armado, mientras los demás de repente empatan o pierden, ellos siempre terminan triunfando, en el peor de los casos empatando, porque hasta aquí no perdió Libertad, volviendo un poquito al líder. Lo bueno para Cerro es que al menos ganó los 2 partidos en el torneo local, es cierto, después vamos a evaluar porque jugó ante los 2 peores. ¿Sabe quién va la jerarquía? Pues tiene que tenerlo, yo entiendo eso. Carlito Gullari dice las jerarquías del equipo, no de las individualidades. Pasan la fecha y la diferencia crece. Eso dice, y está bien, Carlito Guchar, está bien, Vito, jerarquía. Yo no comparto. Tiene otros méritos, Libertad. Eso nomás. El doctor Laurentino Barrio, saludo muy especial. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recuerda que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37-8. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Yo tengo que respetar solamente lo que decís vos, Arturo, porque siempre termina siendo verdad. Eran otros tiempos, Carlito Gullari. Arturito... Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.lea y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Segundo lugar, Cerro. ¿Por qué no se arma todo? Está tratando de encontrar el equipo. El otro día lo que procuró o intentó hacer el técnico de jugar, de fortalecer el ala izquierda, me parece una buena idea. Lamentablemente para él Carrascal jugó por debajo de sus posibilidades, pero fortalecer un sector con Arzamendia, con Cecilio, que Cerro jugó de los 3 partidos que dirigió el Español, este partido que mejoró su dinámica. Y después tiene que cayó por ese lado, cayó también Churín, y definir por el otro sector, es decir, él puede potenciar eso que en fútbol de ataque es fundamental, esas pequeñas sociedades, porque además le tiene al brasileño, bro, que le puede meter un pelotazo. Y lo más interesante fue que Churín en algún momento cayó también hacia el costado, y en el fútbol eso es fundamental, agrandar la cancha a la hora de atacar. Todavía no está el equipo, pero insinuó esa mejoría en la primera etapa. El segundo tiempo fue muy pobre en todos los aspectos para ver algo que estimule, pero la intención de mejorar ofensivamente y se tiene que dar por ese lado izquierdo, porque creo que es el potencial que tiene Cerro en definitiva. A mí Cerro pasa a ser un tema emocional y anímico, son estados de ánimo. Cerro pasa de un pico a otro, arrancó muy bien y a 100 por hora con Iturbe, Cecilio prometiendo, la gente ya se ilusionaba a lo largo del torneo, después cayó, después entró de vuelta en el bajón, le costó, vino el cambio de técnico, empezaron a surgir los problemas por el camino y ahora parece que empezó de a poquito otra vez a caminar. Por eso digo, me parece va de un pico, es como ese electrocardiograma, ¿no? Que sube, baja y va transitando así. Cuando encuentre la estabilidad, me parece, y la madurez también el plantel emocionalmente, para mí lo de Cerro es más emocional que futbolístico. También tiene sus cuestiones futbolísticas, ¿no? Pero los estados o los momentos de Cerro pasan mucho por lo anímico del plantel, y es una decepción y hasta te diría que golpea hasta en el grupo de jugadores que un técnico de la casa no haya funcionado. Todo eso termina pesando. Es una temporada reitero, lo anímico complicada para Cerro, pero futbolísticamente parece que empieza a funcionar. Ahora, estos 3, como es emocional, 3 hilos, 3 victorias al hilo te vienen muy bien y te hacen enderezar un poco el rumbo, ¿verdad?
Yo lo veo así, como un estado de ánimo que va cambiando. Pero el miércoles será la prueba. Ahí es la prueba. Porque los dos partidos de Manolo Jiménez a nivel local fueron ante los dos peores equipos del campeonato. Porque discurso lo de Manolo. Ganable. Manolo Jiménez hace discurso. Para mí hace discurso. Ahí es está. innecesario, es un discurso, es una oratoria en defensa de un jugador que genera reacción en el público del Cerro. Pero él lo tiene que cuidar, Arturo. No, se lo puede cuidar de muchas maneras. Cuando vos decís es un jugador increíble, ¿sabes lo que quiere decir increíble? Y a lo mejor está queriendo trabajar el No, autoestima de yo ese no jugador soy que sabe quien estar para golpeado. decirle a Manolo Jiménez lo que tiene que hacer. Yo le doy mi opinión nomás. Si vos sabes decir la palabra, es un jugador increíble. Estamos hablando de un jugador. Yo creo que más va por un jugador, no sé si me entendés. Después dice, me parece muy bien que lo proteja. Buen chico, buen tipo, buena persona. Como diciendo Manolo, ¿por qué le maltratan si es buen chico y buena persona? Esa es la lectura que le doy. Eso es lo que yo entiendo el mensaje del técnico. Le pegan mucho a él y es un buen chico, es una buena persona. Entonces los jugadores le dedicaron ayer el triunfo, porque eso se llama unidad de grupo. Unidad de grupo. Y ahora, después Hay muchas cuestiones para ¿y vos lo vas a hablar? ¿Sí? Una de ellas es No me Manolo ya lo defendió en el post partido Colo-Colo, porque había dicho que había jugado bien. Yo creo que Enzo hizo un partido correcto, creo que tiene muchas condiciones, tiene condiciones para jugar. Su problema es la personalidad, el carácter de él. No pasa por las condiciones que él tenga. Lo que le pasó le puede pasar a cualquier futbolista. Volver a tocar el tema de Jiménez post partido, post victoria, puede tener sus cosas a favor, sus cosas en contra. Yo no sé si está preparado, si hablamos de una falta de carácter, para recibir tantos elogios y presionarlo más aún, porque si él no le pone en el partido con Alianza Lima, el partido que jugaron ayer con con Trinidense, es porque no lo vio bien moralmente. Es decir, ¿por qué no jugó él? Porque no estaba bien de la cabeza. Y entonces él le va a ver en el entrenamiento, le va a evaluar cómo está para ponerlo, porque lo quiere poner contra Alianza. Si él está triste no lo va a poner, pero si él está contento le va a poner. Ahora, ¿cómo él consumió lo que acaba de decir Arturo de buena persona, buena gente, el desafío con el hincha que le culpa a él porque ya venía sin ser querido por los hinchas, cuestionado por sus hinchas? ¿Tiene el carácter para responder? Muchos dirán, si no tiene ese carácter no tiene que saber cuántos jugadores anduvieron ahí a medio en el fútbol, deambulando. Claro, acá y en el mundo, Entonces, ese es un tema. El festejo del jugador es un apoyo. El apoyo de tu compañero es en el vestuario, no para la gente. Para la gente es otra cosa, muchachos. Para la gente es cuando perdió una pelota, está el compañero solidario cubriéndote. Eso es apoyarle al compañero. No ese festejo, estamos contigo, lo tienen que hacer sentir en el vestuario, en la intimidad de ese grupo, porque él lo que va a valorar es la intimidad de cómo le tratan y cómo él se siente y cómo él resuelve. Todo está en la mentalidad de Enzo. ¿Es capaz de aguantar esto? Si su problema era de carácter. Para mí es un signo de interrogación de cómo va a asimilar. Ahora lo otro es meterle más presión. Están los compañeros que él, qué buenos compañeros. Muchachos, eso es en lo íntimo, esos son los códigos del fútbol que no tienen que salir, porque va a haber uno que diga, muestran que están con él, qué bueno, la unidad del grupo. No, la unidad del grupo no hay que mostrar, la unidad del grupo es solidario. Olimpia fue campeón de América, para dar un ejemplo, porque no quiere que hable del fútbol de Inglaterra, en el 2002, con un grupo... Ayer la cagada que se manda el defensor de Manchester, si eso se hace acá, de Liverpool, si eso se hace acá no juega nunca más. Con un grupo que no estaba... Quiere salir jugando en el entrega al rival, un grupo de jugadores que estaban peleados. Llegaba el partido, el grupo del 2002, ellos vivían peleados. Me decía a mí, pero... Y entonces, llegaba el partido a la cancha, eran todos solidarios. Osvaldo Domínguez cuando fue a saludarlo, hay dos que no aparecieron. Sí, estaban peleados. No, hay dos jugadores que no fueron. ¿Vos sabés la carta del señor que le entregó a Osvaldo Domínguez cuando terminó el campeonato?
¿Sabés qué es lo que hizo o no sabés? No, la carta no se... Toda la No, te hablo en serio. La previa yo sé. No, yo te voy a contar toda la historia del 2002. De arriba a abajo. Y me está buscando vos. Y vos me decís, ¿cómo? Ahí no estaba Manuel Barenga, el mago. ¿En qué año estuvo? No, al año siguiente. Al año 2003, siguiente vino. 2003. Vos decís, la puta, como dice Carlos Quise, ¿cómo es posible? Pero a lo mejor ni se saludaban en el desayuno. Yo sé muchas cosas, Carlos Quise. Sí, sos periodista. No. Muchas cosas sé. No lo voy a decir al aire. No se puede. Hay cosas, y no cosas que yo escuché también. Sí. Y voy a hacer todo, te puedo escribir 5 páginas de ese año. Hasta cosas irónicas puedo decir. Muchas cosas puedo decir. Y después, pero entraron a la cancha y se destrozaron todo. Eso es unidad de grupo. Se destrozaron todo. Cuando llegó Osvaldo, yo estaba ahí estaba Osvaldo. ¿Entendés pues? Abrile tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus. Te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 588-8300. Hay que ver el discurso de Manolo. Hoy estoy nervioso. ¿Por qué no te gustó? Hoy nomás. Hoy nomás. Te hace una cosa que... Qué irrespetuoso te Germán. Pero Perdón. Qué irrespetuoso será. ¿Entendés pues? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en UCB Ayala 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Cuánto café ya tomaste, Arturo? 2. Sí. Ahora va a pedir el tercero. Uno porque le pedí a mi señor uno para pero se te va a acelerar, Arturo. Natural. Bajo receta. Y me dijo... Café caliente. Arturo, pero... ¿Sabes qué dijo Jorge Fossati? ¿Qué dijo? Espectacular. Dice que una vez estaba escuchando la radio Montevideo. ¿No sabes lo que digo? No. Vende pues. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sí, Sargento Silva, entre de defensores cerro. del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ahí está Valdo y están 2 jugadores. Después termina esa copa y hay una persona le envía 5 nombres. Siempre, Arturo. ¿Tengo o no tengo los derechos de la copa? Tenés. Los secretos de la copa, Sí. Mira que está grabado. Los secretos de la copa, los derechos son míos, que vos me das. Vale. Y después ya perdí los secretos de la copa. Me dijo Osvaldo que tenía que ir 3 días, no sé dónde, para escucharle 3 días seguidos. Le dije, 3 días seguidos, Osvaldo, no aguanto. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Y después Osvaldo recibe una carta. Con mucho respeto. Esa carta contemplaba 5 nombres. ¿Vos conocés el chiste del avión a chorro? ¿Cuál, Osvaldo? Ya pasó ya. ¿Y sabes por qué cierra luego va a cantar gallo? ¿Qué dijiste el gallo? Cierra luego va a cantar gallo. ¿Cómo? ¿Y sabes por qué cierra luego va a cantar gallo? ¿Por qué el gallo cierra el ojo? ¿Por qué? Porque sabe de memoria. No. Y así la gente se ríe, ¿sabes? Cuando oírme y en tensión. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Ni uno quedó en Olimpia. Ni uno. Vamos a revisar qué pasó después con los 5 nombres que se dio. Ni uno. Y el Olimpia lograba el título de campeón. Eran compañeros. Luchaban por la misma causa. Pero había cosas que se podían quebrar. Claro. ¿Qué? Como todo grupo. Bueno, seguimos con Cerro. ¿Qué pasa? Se emocionó Gustavo. Igual que Olimpia, ¿qué es lo que mal? ¿Por qué Olimpia no va a la cancha? Ni aunque sea 18 grados, sol, invierno, verano, ¿verdad? ¿Por qué no juegan la copa? Al hincha de Olimpia lo que más le lastima, le hiere, no están en la copa. El Olimpia no se quiere apartar para el hincha de Olimpia cuando antes termine la copa mejor. Por la ausencia de la copa. El hincha de Olimpia es copero y no está en la copa. ¿Para qué se va a ir? Lo más grande que pudo parir el fútbol paraguayo es Olimpia. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Supermayorista. Hablemos, cambiar tu cara, Víctor.
¿Puedo dar mi opinión sobre Cerro? Esperando. ¿Me va a dejar hablar o no? Porque hablaron todos, hasta Gustavito, falta que hable y menos yo. ¿Me va a dejar hablar o no? ¿Me va a dejar o no? Ese silencio. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y del mundo. Llámanos al 218-4000. Aprovecha de afiliarte online. Caja Mutual. Dice el doctor Laurentino Barrio, cardiólogo. Sí, sí. ¿Qué tal, doctor Laurentino? El que toma entre 3 a 5 tazas de café diario vive 2 años más comparando con los que no toman. Muy bien, muy bien. Vamos a meterle café. Germán, este es como, vos tenés que entender, Germán, que este es como el tráfico de Asunción. ¿Verdad? Hay que meterse. Vos acá es a dos voces. Claro, uno por ser educado se queda sin hablar. Sí, exacto. Vos tenés que atropellar nomás, porque si vas a estar esperando que te den... Vamos a atropellarle entonces, vamos a atropellarle. Yo creo que Cerro Porteño tiene individualmente buenos jugadores, que falta que lleguen a su plenitud, sí. Habría que ver el por qué. Yo creo que Cerro todavía no encontró el equipo. Tiene individualidad, pero no tiene equipo. Creo que es un club que se tiene que ordenar desde la casa primero, para saber qué es lo que quieren. Porque traen un técnico, al poco tiempo sacan a otro, que viene con una línea futbolística, traen a otro totalmente distinto. Entonces, ver qué es lo que quieren, cuál es su norte. Y a partir de ahí, ver. Ahora vino Manolo, habla muy bien, discursea muy bien. La verdad que en eso hay que sacarse el sombrero. Pero el equipo todavía no juega como equipo, ha ganado, coincido con Víctor, a los dos rivales más frágiles, digamos, del torneo. La prueba de fuego fue con Colo-Colo y no le fue bien. Pero bueno, el trabajo de Manolo está en explotar al máximo la individualidad para poder encontrar a nivel de equipo un funcionamiento. Víctor. No, justo yo hablaba antes de Germán y sí, yo comparto para mí la prueba del miércoles porque... Nacional y Triniense hoy son los peores equipos del campeonato, o sea, son dos rivales ganables y Cerro hizo lo que debería hacer a partir de ahora, Alianza Lima, y el fin de semana a ver si es que puede seguir metiéndose al menos en alguna esperanza por el campeonato, porque parece difícil ya a esta altura que a Libertad se le escape. Yo diría a favor de Manolo, aparte del ala izquierda, que Iturbe ha hecho el otro día cosas y no le salieron a pesar del gol, pero eso ya es consecuencia de lo que había intentado 2 o 3 veces. En los partidos anteriores, antes de Manolo, Iturbe recibía la pelota recostado a la derecha y lanzaba, que no está mal, es porque tiene perfil, la pelota se va cerrando, ideal para el delantero que cierra en el segundo palo porque va a encontrar de frente, pelota complicada para el arquero, sí. Entonces, todo eso es bueno, pero él lanzaba y se quedaba. El otro día lanzaba o intentaba una pared que habíamos dicho que Fernández iba a ser clave para pivotearle y se encontró con Edu en para pivotearle y tiraron 2 o 3 paredes, pero lo bueno es que Iturbe no lanzó y se quedó, ya fue a buscar, hizo un gol, pero antes había picado 2 veces. Esas son insinuaciones o recomendaciones del entrenador. Porque lo empezó a hacer ahora. Claro. Con este nuevo entrenador. Por eso, entonces son cosas que uno tiene que detallar. Todavía no encontró el equipo. En eso estoy de acuerdo, porque él pensó Carrascal, y no está mal la idea teórica, pero Carrascal jugó por debajo de su posibilidad, entonces te vuelve a saltar las dudas. No encontró el equipo. No, todavía no. Individualmente bien. Yo si soy Manolo, lo pongo de puntero derecho o de extremo derecho a Aguayo. ¿En la Copa? Ya. No va a jugar todavía. A la puta. Pero va a jugar Iturbe y Viera va a jugar de enganche. Ahí está. ¿Escuchaste, Arturo? Ahí te lo no, tiene razón, Iturbe a la derecha y Cecilio a la izquierda. Cecilio a la izquierda. Sí, tenés razón. Edu de 9 y detrás de Edu Viera. Está bien lo que dice, sí, porque está Iturbe ahora. Y va a jugar Enzo si está feliz, si no está feliz, no va a jugar. ¿Por qué soy irónico? Porque depende de su estado de ánimo. ¿Por qué tenés que ser irónico? No, es ser irónico. Claro que soy irónico. ¿Por qué? A la puta. ¿Cómo? ¿Está feliz? Estado de ánimo. ¿Cómo le nota al técnico? Si le nota bien, estado de ánimo. Pero ahí el problema es el reemplazante. Ya agarró, Víctor, no me venga con Carlos si está de ánimo. Entonces que cae. Vos estás de ánimo, Enzo, baila, Enzo. ¿Qué te gusta, Enzo? Vamos, ¿por qué te pones así conmigo? No gana. Espera un rato, ahí viene el café. ¿Tiene azúcar esto?
Te voy a decir una cosa. Ayer Carlos Quise le viene, Damián le levanta una gaseosa, abre y se levantó toda la mesa. Te va a acelerar manchó todo. Manchó todo, hizo un quilombo. Te se va a manchó acelerar todo acá, todo, este es mi Arturo. pantalón. Te va a acelerar un poco ese Arturo del café. Pero que me acelere la bola. Perdón. Un día. Perdón. Hay acá algo que ustedes parece que no entienden. A mí lo que me extraña de Carlos Quise es que el man que jugaron. ¿Qué pasó? Ya caí yo, otra vez. El estado de ánimo del jugador puede ser el mejor del mundo. Sí. Eso no significa que te rinda en campo. Estoy de acuerdo. Acá se le está dando un estímulo emocional a eso como persona. Es válido y hay que aplaudir. El tema es lo futbolístico. Sí. No es lo que vos decís, se amanece bien. No. Ese significa un término del viejazo. No. O quiere jugar cuando quiere jugar. No, eso no existe. Un ratito, si eso no existe. Espera. Ve que no me deja hablar. No te dejo hablar. Por ejemplo, dice, se amanece bien. O cuando quiere jugar, va a jugar. No. El jugador tiene que jugar, no cuando amanece bien. Sí, estamos hablando de una gana. Si está en primera edición, si está en primera edición, el chico es porque tiene condiciones para jugar. Ahora, la parte emocional es muy importante también, Arturo. Estamos hablando. Todas las cabezas no son iguales. Hay unos que son más fuertes que otros, otros más frágiles. Muy bien, Cafa. El fútbol es un estado pero no porque se juega con la cabeza, Arturo. El fútbol se juega con la cabeza. Cuando dice Manolo, un chico increíble. Aplauso para Manolo. Sí. Pero hay que ver el fondo de él, cómo se consolida en campo. Porque ni aunque vos tengas el mejor entusiasmo del mundo, si no estás no vas a rendir, no emocionalmente, por tu capacidad, por tu rendimiento. Eso es lo que se mide. No, pero capacidad debe tener, por algo está en primera edición. ¿Sabes? Te voy a dar el otro, voy al otro lado de cómo se ve el crecimiento en confianza y se nota que ha trabajado desde el punto de vista emocional y mental, ¿verdad? Por eso marca esa diferencia hoy. Hoy es el más regular de Cerro, Santiago Arzamendia, porque corrigió, para mí también, porque corrigió, para mí el mejor porque corrigió lo mental. Pero Jan es más fuerte de la cabeza. Se nota que no, pero es otro tipo. No, Jan es. Arzamendia es lo más regular de Cerro. Arzamendia, sacando a Jan, es de para mí es lo más regular. Para vos, Víctor. Sí, Arzamendia, incluso me sorprende eso de Pancho. ¿Qué trabajo? Arzamendia es el más regular de Cerro. Jan es buen arquero, el más regular. Me detengo ahí en Arzamendia. Se va a mitad de año. Bueno, ¿viste? ¿A dónde se va? Él sigue siendo de Cádiz. El préstamo un año. Es que anda muy bien. Salvo que Cerro ya ahora no tiene opción para comprarlo. Y está difícil. Hoy está jugando en un nivel superior al del fútbol paraguayo. Por eso marca. Sí, creo que le enseñe eso. Tiene inclusive un seguimiento. Arzamendia tiene un coach ontológico deportivo. Tiene un coach, un entrenador mental, una especie de psicólogo deportivo, coaching deportivo, y tiene él un PF también que lo trabaja allá, o sea que vía a distancia virtual hace las clases. Todo suma, ¿sí? Entonces él se cuida en la casa y se nota que creció en confianza. Antes, por ejemplo, tenía miedo, parecía de encarar. O había veces que se frenaba. Y ahora pasa y para va Pancho, y él se tuvo mete que ir a Europa para darse cuenta de eso. Y perfecto. Enzo Jiménez evolucionó. Entonces, lo ideal es que haga eso acá. Pero bueno, hay que Siempre fue buen jugador. Sí, por eso lo llevaron. El problema de Arzamendia y que sigue perdurando es su rendimiento parejo. Él hay momento o un tiempo que te juega 8 puntos y después bajaba mucho. Hoy disminuyó, pero él todavía no mantiene el regulador. Si no, debería ser titular indiscutible de la selección paraguaya. ¿Tá? Hoy está haciendo mérito para que lo tengan en cuenta, porque no tenemos lateral izquierdo. Pero el Arzamendia que vemos es el mismo Arzamendia que antes de irse al fútbol de España. Lo otro es relativo, porque el trabajo que te manda a hacer un preparador físico lo tenés que verificar y controlar, la intensidad. Entonces, lo están trabajando, se está cuidando, porque todos se tienen que cuidar. Claro. No hay forma de triunfar si no te cuidas. Si haces desarreglo. Todos los futbolistas se cuidan. Aquellos que tienen talento, y por ahí se descuida un poquito, porque a veces con el talento le alcanza, porque juegan igual. El cambio, el que no tiene talento, sí o sí tiene la obligación de cuidarse, porque si no, no jugaría.
Esa es la desventaja que tenés. A lo que le pasa al talentoso, que la carrera va a ser mucho más corta al no cuidarse. Porque si vos tenés talento y te cuidás, tu carrera va a ser mucho más corta. Acuérdate que la preparación cambió tanto que antes el jugador de fútbol jugaba 10 años, hasta los 30. Su época gloriosa llegaba entre los 22 a 25 años. 3 o 4 temporadas brillaba la época de Sergio Rojas, Bobadilla, Valdés, Benicio Ferreira, Berza, Rúa. Claro, en esa época. Hoy los jugadores tienen 20 años de carrera. Es decir, cambió con la musculación, el sistema de trabajo, la intensidad, el volumen, cambió todo. Y hoy el jugador de fútbol llega a su plenitud de los 27 a los 32. Cuando antes vos tenías 30 ya era viejo. Ya el periodismo que hacía Arturo y compañía, ya te decían, ya está de... Vos un nene, naciste ayer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 018-223-23-23. ¿Sigue buscando Cerro su equipo? Sí. ¿Hasta ahora no encontró? No. Ahí te iba a decir, cuando vino mal un día Pancho... un día no me vino mal. Bueno, 1 o 2 días, vos le dijiste, vos viniste mal, vos estabas así. ¿Cierto? Es lo mismo, la cuestión emocional para el trabajo, para rendir. Es necesario que el técnico le vea bien, en este caso... Y en vez de levantarlo ese día, Pancho, usted le tiró más abajo. No, pero yo siempre trabajo bien. Ahora, estaba emocionalmente... Pero en vez de levantarte, te tiró más. Ocurre Está mal. A veces los modelos sirven y no. Cerro Porteño, hoy a esta distancia de libertad, hace que no pueda perder. El empate no le va a servir. No le sirve. No. Y si el empate no te sirve, la presión no va a ser para Enzo, la presión va a ser para Manolo. Manolo está hablando mucho, ya habla demasiado. Está bien. Y yo digo que está mal, yo digo que habla demasiado nomás. Y el hincha de Cerro lo que quiere ver en la cancha, otro rendimiento. Otra manera de ser, otra manera de jugar. A media, Cecilio recibe el cariño del público de Cerro, igual que Iturbe, porque hace el gol. Pero de los dos se espera mucho más. Mucho más se espera de los dos. Vinieron con un clima de expectativa muy grande. Iturbe se hizo en Cerro. Cecilio no se hizo en Cerro. No, Cecilio hizo buena campaña en Cerro. Y cuando vos volvés con una gran expectativa, porque te acordás de lo que fue. Churín sigue playándose. Sí. Y encima se lo nota limitado físicamente, no está entero. Está fastidioso. Se deja caer. Él lo primero que tiene que cambiar es, yo soy el 9 de Cerro. No me tengo que hacer caer, porque cambió. El nivel de arbitraje hoy día cambió. Hoy no te pitan, se equivocan, pero no te pitan tanto. Te voy a poner un ejemplo, Carlos, que hice. Cuando vino Edu, buscamos quién era Edu. Y Edu titular en Cerro. Y sí, hoy es el titular. Y es probable que si está bien el miércoles arranque. Desde el día de la presentación ya fue muy fuerte. Cuando soy el nuevo 9 de Cerro. Pero ese le dijeron. Pero no sabíamos ni de Edu. Era con el 9, después buscado vecino, iban por a vos que te dijo que querían a el plan Z. Y bueno, y viene Edu. El africano, Arturo, que usted supo también, el africano ese, el africano. Sí, que estaba el mismo, está en Uruguay. En Uruguay. Evere. Y vos decís, ahora le van a dar toda la responsabilidad a Edu. El que piensa está equivocado. ¿Y sí? Vos no le podés dar la responsabilidad a Edu. Vos le podés dar cierta responsabilidad por los años de Cerro Raunchurín. Es que ahí sigue estando el problema, Arturo. Pero no le podés dar la responsabilidad. Y tiene que ser el equipo. Porque primero era, que nos salve Cecilio. No, que nos salve Iturbe. No, que nos salve Jan. No. ¿Y el equipo cuándo? Ahora Edu. El equipo te tiene que salvar. El equipo tiene que armar. Cerro tiene equipo. Y tiene que armar eso. Cerro no tiene equipo. Manolo tiene que armar un equipo. No. Cerro no tiene equipo. Tiene un equipo que entra en campo, pero como equipo Cerro no tiene. Como equipo, por eso. Cerro no tiene equipo. Pero tiene que armarlo Manolo, para eso está. Es su trabajo. Cerro no tiene equipo. ¿Se entendió lo que digo, verdad? Sí, todavía no funciona como quieren. Equipo todavía no. Sí, pero como equipo no. Pero bueno, no tiene equipo. Hay grupo, equipo no. Por ejemplo, lo está tratando el otro día. Wilder Viela, que vos llorás de emoción, Carlos Quise. No, voy a decir algo de él enseguida, después que termine, por favor. No, decí nomás ya que le querés decir. Viera es un jugador que a mí me gusta, que lo confundieron en los últimos tiempos,
y sin querer lo convirtieron en un mediocampista sumamente defensivo. Ya jugó a ese nivel defensivamente en el preolímpico. Wilber Viera, cuando comienza en Cerro, comienza como volante central. Sí, equivocado todos. No, te repito, Carlos, que no te enojes conmigo. No me enojo. Wilber Viera, cuando comienza en Cerro a aparecer, ¿es volante central o no es Víctor? Estoy de acuerdo. Víctor volante central. ¿Era o no era Viera? Eso es dato. Después lo cambiaron a otro puesto. Espera, eso es dato, información. Tal el caso que comienza como volante central y nunca se afianza. Porque si fuera bueno se hubiera afianzado de volante central. Para jugar más arriba. Claro. ¿Por qué? Porque tiene claridad conceptual de la técnica. Bien, Cafa. Entonces, en la selección volvió a ser combativo, luchador, peleador, marcando, disputando la pelota. Y se olvidó de la siguiente faceta, que es su toque, porque él no tiene problema de perfil. Él toca bien con la derecha, corto, estoy hablando en espacio reducido. Tal el caso que si repasamos en un fútbol pobre, el otro día tiró doble pared con Edu 2 o 3 veces en el partido. Pues es esa característica. Por eso me animé a decir que va a jugar él detrás de Edu, porque le va a pisar el área y le agrega esa agresividad. Viera tiene que recuperar la segunda parte, que es lo que le va a destacar, su juego ofensivo. Sin olvidar lo otro, pero no se dedique solamente a defender, porque desde el preolímpico a esta parte, él lo único que hizo fue tarea defensiva. Peralta suplente en Cerro. Peralta suplente en Cerro hoy. Y no viene con el título del preolímpico. Sí, pero ya está, quedó atrás. Ya terminó con hace 2 meses. ¿Por qué se ponen así en la mesa? Si usted pregunta y le responde. Viera no venía con el título. ¿Y por qué se ponen así? No por nada, pero... ¿Por qué se ponen así? Porque el preolímpico es una cosa, tiene otro espíritu, es olímpico. Compiten contra juveniles también. No sé, pero acá campeonato tiene otras cosas. Es más, Fabricio no repitió la misma actuación de los mejores partidos que hizo en el Fabricio cuando jugó con media punta que quise dejó escapar una lágrima, Fabricio se quedó. Antes colocó Fabricio. En puesto es lo que juega Fabricio. Decímela, por favor. Hoy, por eso dijo Cerro no tiene equipo. Hoy, ¿me pueden decir en qué puesto juega Fabricio Peralta? No. ¿Me pueden decir, Piedad, Pregunta sin respuesta. dónde juega Fabricio Peralta? Pregunta sin respuesta. Y bueno, por eso digo, Cerro aún no encontró el equipo. A Ferfer, que lo mandaron a la media cancha 2 o 3 partidos seguidos. 1. Contale, Navito, cuántos partidos. 2 seguidos fueron ¿Por qué no te decirle, pues? La vez pasada jugó 45 minutos y casi no tocó la pelota. Decile, 2 veces. Decile. ¿Cuántas veces jugó Ferfer en el mismo puesto? No, atrasado jugó 2 seguidos, limpio. Claro que jugó 2 seguidos. Y ocurre que ahora ni figura. Espera un ratito. La vez pasada fue titular, pero no. Figurar, digo, no tocó. ¿Por qué? Porque Manolo quiere otra cosa. No, pero la oportunidad la tuvo, no la aprovechó. Hay un partido que jugó en Encarnación. Pero espera, Fernández. Estaba ¿Qué le pasó? Cuando le puso la media. No, está bien, pero jugó en esa misma posición. Le pasó lo mismo que le pasó el domingo. Entonces yo llego a esta conclusión en el caso de Fernández. Yo me estoy gritando mucho. Sí, un poquito. Un poco. Voy a gritar, un poco. Recibí la orden. Muy bien. ¿Llegó el mensaje? Buena. Muy bien, aplauso. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Y se tomaste mucho café ya, Arturo. No grites. Fernández. No hay problema, voy a hablar, claro caso, más bajito nomás. Bueno, no voy a gritar. Vamos a hablar todo más bajito. El recurso, Fernández tiene tantos recursos, creo yo, y creo que muchos pensamos de la misma manera. Pero tiene un problema en Cerro. No cree él en él mismo, no asume Fernández. Por eso lo que acaba de decir Víctor tiene toda la razón. Tocó 2 pelotas. ¿Por qué toca las pelotas? 2 pelotas. Él ya jugó en ese puesto. No, es que desconoce el puesto. Pero no se tira, no busca, está tímido. No quiere participar. No participa del juego. Entonces, me voy a ir, no voy a gritar y me voy. ¿Puedo ir a almorzar antes si es que voy a almorzar? ¿Por qué? Porque Morel. Hay cosas, años de los técnicos. ¿Cuándo dirigiste a América? ¿En qué año? 99. ¿Selección paraguaya? 91. Mira todo listo y la que tiene. La pregunta es esta, aparte de acá. El protagonismo
No tuvo Ferfer porque no le dieron, el que lo tuvo Morel. Entonces, cuando ¿Quién le dio, Arturo? ¿Quién le dio? Él tiene que Manolo buscar. le dio protagonismo a Morel. Y yo se lo di. O estoy equivocado. Pero él lo quiso hacer Es decir, acá lo quiso. ¿Cómo se llama ese periodista que de la antigüedad que vos citás? ¿Cómo era? ¿Quién vio? Panzeri. Panzeri. Dante Panzeri. El protagonismo lo agarrás vos como jugador. Claro. Esta es la famosa frase de Panzeri. Dice, ¿sabes qué dice Panzeri? ¿Sabes qué dice Panzeri? No es mi culpa, es él que no me la da. ¿Sabes qué dice Panzeri? Él no me da confianza al técnico. La confianza te dio cuando te puso de titular. Vos tenés que darle confianza al técnico. Ya al ponerte ya te está dando Primero, confianza. cuando vos al jugador le degenerás su puesto, ya es un problema. Bueno, ese es otro tema. No, es el mismo tema. No juega acá y va a jugar acá. Y bueno, eso porque el jugador no tiene los huevitos puestos y decir, no, en ese puesto no te juego. ¿Y quién le va a decir? Bueno, entonces que no Ante se Nacional queje. le puso de 9 a él. Yo no vi el partido ahí tampoco. No, tuvo un tiro al arco. Pero no no le puso pone, adelante no le y ahora da. le Pero puso te hago de una nuevo. pregunta. Un tiro largo después no Merece, tuvo. sí, para Manolo, no tengo que gritar, todo es Jiménez. Pero Manolo no piensa en Ferfer. No, piensa en el equipo. Y Ferfer no tiene la culpa. El niño dijo una vez, Ferfer es solamente para Jugaba en el Guaraní. mundo guaraní. Y pero eso es cierto. Se fue a eso. Colombia, no pasó nada. Le estoy Se fue a dando la, México, le estoy dando la razón. Olimpia, no pasó nada. ¿Quién le recomendó a Ferfer? Arce pidió. Yo te hago una pregunta profesionalmente Debería ser uno de los hablando goleadores. y hablando con mucha seriedad sobre el tema. Si Cerro cumple con Ferfer en lo económico, Ferfer está a disposición de Cerro. Claro. ¿A dónde se va a ir? Hoy Ferfer no puede ir a ningún lado porque no juega. No. Cuando Cerro Porteño vino Ferfer. Si va a Guaraní juega. porque Termina ahí su lo quieren. contrato a fin de año. En Guaraní Pero lo cuando, quieren. pero cuando Le van a dar la Guaraní- 9 inclusive. cuando Ferfer vino a Cerro, vino como volador absoluto del 2022. Sí, 22 goles había marcado. Es un gran definido. 22 goles en un equipo que terminó a mitad de Mitad de tabla. tabla, exactamente. Y yo también reconozco mi error. Yo quería que el bueno de Manolo le iba a dar su lugar. Y a lo mejor le dio a medias. Y a lo mejor no le rindió. Pero hay otros jugadores. Voy a cambiar porque... No, yo también voy a cambiar. Brock, por ejemplo. Aquí me envía alguien que estaba escuchando el programa. Era la debilidad de Zapac. Zapac lo quería a Ferfer. Y lo trajeron. Sí. Muy bien, Zapac. No, Debilidad. pero espérate, voy a decir, digo, pasó un técnico, no fue titular con él. Pasó otro, no fue titular con él. Pasó otro, no fue titular. Pasó otro, y bueno, voy a entonces, cambiar. ¿qué vale el problema? ¿El técnico? No Voy a es cambiar. él el problema. Acabamos de decir, Las chances las tuvo. se muestra, en Cerro se muestra Y tímido. bueno, pero, Entonces, ya, el jugador... o pata mal hay contratos a... ¿entendés? Bueno, entonces hay jugadores... Años llega su final de contrato y después, Y ¿cuándo bueno, va a pero- demostrar lo que tiene que demostrar? Y bueno, no va a demostrar, se va a pasar cuánta historia de esta hay en el fútbol. Condiciones tiene Muchísimas condiciones. Fernández tiene una visión de juego bárbaro. Arturo está convencido que es 9-9. No, el 9-9 ya no existe tanto. Bueno, para mí, arriba. donde le puso tenía que haber lucido, pero ¿qué Arriba. hizo? Jugó parado detrás del 9, parado. No participó nunca. En esa posición, él tiene que desplazarse 10, 15 metros a la izquierda, 10, 15 metros a la derecha, Mira, hacer algún moverse cambio de detrás ritmo. del volante, Por contra eso el que entró contrario. Viera y enseguida destacó Manolo en conferencia porque le dio otra dinámica. Me vas a responder vos, Carlos Alberto Quise. se puede. Y vos hablas cuando querés, nomás, Germán. La pregunta Sí, es... le pregunta a él, vea, nosotros estamos pintados. Le preguntó a Carlos. Escuchen, muchachos, a Carlos le preguntó. Tráeme tu carnet técnico. La puta, cambie sos de tema, pesado. No cambie de tema. Yo tengo una- ¿Sabés por qué le voy a preguntar? peleando Carlos. ¿Sabés por qué? Porque están poniendo modelos y a mí me dan por las bolas. Sí, enseguida vamos a empezar a hablar de la Premier y vamos a comparar con Liverpool. No, con yo no voy a City, comparar con porque yo voy a hablar de City, internet. Qué Hay que macana comparar se con los ma- qué mejores, macana se no mandó el con los central mediocres. De Liverpool, Arturo. Pelota Qué que macana, le entrega y el otro Nunca con la pelota para el al medio. fondo, gol. Mira Digo, que falta Olimpia, ¿eh? Golazo, Mira que golazo. Si, mira que Esperana. si estamos en Cerro y estamos Esperana. diciendo que Cerro no tiene equipo, no quiero llegar a la evaluación de Olimpia, ¿verdad? espera un ratito. Olimpia ya no sabe qué hacer Palermo. Porque cuando puso en sus redes sociales después de la eliminación Rodrigo Nogués, vamos a pelear los 3 campeonatos. Entiéndase, apertura, clausura y copa. Uno ya se fue. Apertura. Entonces, mucho cuidado. El Olimpia y tiene que durar un mes, 2 meses. La inestabilidad de Palermo va a ser pronunciada si el equipo sigue jugando así. Pero eso vamos a entrar después en tema, según la tabla. Olimpia nos da síntomas. No.
Palermo será un fenómeno como goleador, lo que vos quieras, y para colmo, pero Olimpia no da síntomas. Para grabar ayer, más, en sus palabras, tiene muchos lesionados. Para Sí, grabar lo más. dijo él lo dijo. Para grabar más. Bruno era suplente, ahora va a ser El Salvador. Paraná será. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a Ayer punta. Barreto se peleó, Cerro rompió relaciones general con Cerro, se fue al Olimpia y es suplente. Y déjame en el beneficio la duda del partido anterior. Y en la conferencia dice Palermo, habla muy bien de Benítez. Sí, porque, ¿qué hace? También le cuestionaron, y ayer una que sale jugando, dijeron los perros. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo puedo subir quitador forte. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y seguimos con Cerro. Pero lo de Benítez, coincido con Carlos, no tiene físico para ser zaguero central de un equipo grande. Anda a decirle a Palermo. Es más de lateral que marcador No, central. no, es lateral. Con esa lentitud no va a ser lateral. No podés hacer lateral. Carlos, ¿se puede hacer lateral? No. ¿Y lo trabajás? No, es para lateral. Le pregunta al técnico... Yo no puedo responder. Benítez no puede ser lateral. Hay que verlo. Yo diría ¿Se le más, puede trabajar? Más volante central. O volante central. Pero lateral no va a ser. No, por el perfil. ¿Por qué no le decís que no es lateral? ¿Lateral no? Todo hay que escuchar y evaluar. Él te pregunta a vos, y vamos a decir que Benítez porque es él me central. pregunta, yo tengo que responderle automáticamente. Mañana. Tengo que analizar el Benítez perfil. no es lateral. Sí, No, se en el puede perfil. trabajar Sí, va a ser lateral. ¿Y si lo trabajan y después? Ni aunque le trabajen de aquí hasta el año 2030, vos no hablar. Es duro el queso. No, yo creo que es central. Vos no vas a hablar, Todo vos me cubrís todo su recorrido en reserva. Se ofendió por Francisco porque le dije lo que Mediano, aquí quedó no ya puede- no puede ser zaguero quedó central de llantado Olimpia. conmigo porque dice. Escucha, ¿cómo, Carlos? No puede ser zaguero central de Olimpia. Espera un ratito, hay cosas, Carlos, que hice que me asombran de vos. Lateral. ¿Por qué? Porque ayer. Porque digo esto, y cómo no voy a decir cuando el fútbol paraguayo está donde está y creemos todavía y nos guardamos para ¿Qué es lo adentro. que te guardas? No, la gente se guarda y no le decimos que estamos Bueno. mal, estamos lejos de Bueno, todo. Muy bien, Lejísimo. te hago otra pregunta, Carlos, que hice. Cuando vino Brock, Chiqui no lo quiso. No. El hombre que sale de atrás Chiqui Arce, que quiero decirle a Chiqui Arce que ese fútbol acá es un peligro. Salí jugando de ¿Cómo atrás. sufre Guaraní? Y los hinchas de aborígenes. No, cuando es que Guaraní ojalá quiere Chiqui salir esté jugando. escuchando la radio. Ese fútbol No. que pretende Chiqui, mía, tuya, juego derecha, izquierda, Muy es arriba. para privilegiados. ¿Y quién qué le va a Gustavo? ¿Qué es lo que te No. pasa? Porque A ver, entonces voy a terminar. ¿Qué es lo que pasa, Carlos, que hice? No, ¿O digo un error? No, correctísimo. No, lo que no, decís. digo un error. No, es correctísimo, pero es un tema para debatir En otro momento. en otro Bueno, por eso bueno. nomás no, Bueno. pero no tengo nada que objetar lo que acabas de decir. No. Para acá no. Entonces, a la puta. ¿por qué para Quiero No, decirlo ¿cómo va a así. hacer eso? Dejemos nomás claro que ganó 2 títulos así, porque si no parece que fue un desastre y quedó noveno. 2 campeonatos ganó así. Sí, pero No, últimamente pero sí, a lo pero mejor 2 tenía títulos más, ganó. eso le gusta, ¿viste? No, eso sí. con herramientas. En Guaraní no tiene nada de lo que tenía en Cerro. Bueno, no, la nada. herramienta, no, vos más de para dos que jugar así tenés que tener Claro, herramientas. claro, ahora O si no, no O vayas a sea, jugar. Con este Guaraní no da para que él se aferre a Espera un eso. ratito. Tienes que adaptarte. Espera un ratito. Claro, totalmente de acuerdo. Hasta las 3 después hacemos todito nota. Eso, lleva la mitad. Verán, chiqui. A la pucha. Sí, la moda. Ocurre que Brock lo quiso Chiqui, ¿verdad? No, no lo quería al no, comienzo. no O sea, no lo usó. No aprobó. No es que no lo aprobó. quería, no aprobó. Viene Manolo. Yo no sé si era así. La puta ¿Quién estaba los zagueros centrales en Cerro? Y empezaron el año. No estaba Pulpito con... No, Pulpito ya no estaba. Patiño y. Para tener la no era información. Brock. No, Brock llega cuando llega Saba, porque Bueno, Arce sale en la segunda fecha y ahí. Ayer llega sale cruce al Brock rápido. Hay una pelota que cierra. Antes ayer o ayer, ¿cuándo jugó Cerro? el sábado, anteayer. ¿Se acuerdan? Acosur. Sí, hizo un buen partido, Brock, sí. él Hizo, estaba- hay una que cierra. Correcto partido. Que cierra hacia el palo izquierdo. Sí. Juega con oficio, Arturo. No con velocidad. Oficio llama eso. Y se va con velocidad al cierre. Con velocidad, tipo tiempista. Corre bien y desvía la pelota. Con oficio. Tiempista, no oficio. Con velocidad. Sí, porque lo sí. calificamos de un jugador lento.
Él llega al cierre. Patiño y Rodrigo del Valle era la dupla que Chiqui utilizó en el 2023. Y después llega Brock, comienza a jugar con Saba, después sale Brock y termina Gabriel Báez de central de ese torneo. Y no solamente eso, tiene panorama ahora. Porque tiene oficio, Arturo. Ese sí, ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces... Y hay que darle un punto a favor a Manolo, porque él le dio la confianza y está rindiendo. Sí. Pero dentro de eso ya tenés que decir cómo elige Manolo sus jugadores. ¿Cómo elige Manolo sus jugadores? Gente hecha. Exacto, experiencia. Así es. Casobro, Edu. ¿Y el puntero extremo derecho quién es? El otro día. Aguayo me está hecho. El otro día. Aguayo está hecho. Cuando se lesiona. ¿Por qué me gritas, hermano? Cuando se lesiona a Valdés. Cuando se lesiona a Valdés. Cuando se lesiona a Valdés, prefiere a Báez y no al chico. Exacto. Buscó al jugador hecho primero. Claro. Después lo rindió y bueno. Eso es característica. Desde su llegada fue eso. O sea, se jugó por los jugadores de experiencia. Niño, Patiño y Riva eran los centrales. Riva Acá no me dice. No, Patiño y del Valle. Empezó la dupla. Las dos primeras fechas. Después Arce sale, agarra Saba. Y ahí comienza a jugar Brock hasta que Brock pierde el puesto y Gabriel Báez terminó ese torneo. ¿Con quién pierde el puesto? ¿Con Saba? Sí, en el medio de la segunda rueda. No vaya a enojarte conmigo. Sí. ¿Me prometés? Sí. Te voy a mostrar después. Llegó el mensaje. Pedido de Chiqui Arce, Fer. 100%. Pero igual es un deseo también de... No. O sea, pedido, después te voy a mostrar. Ahora no puedo mostrarle por... Pedido de Chiqui Arce. Y estaba bien, yo comparto. Fer. Goleador del campeonato, buen jugador, técnicamente notable. Es lógico que pida por él. Titular con Arce los dos primeros partidos. Pero es lógico que pida por él. Puede que el jugador asuma o no asuma, ¿qué culpa tiene el entrenador? De que ya fuimos gusteados los dos. En la ciudad de Vilita contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales en Pedrada, con salida a rutas importantes, no está el exceso sobre. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Francisco, si te... No, es que acá están gritando todo. Está gritando Germán, está gritando Hugo, está gritando todo. Falta que Víctor y Niño me empiecen a gritar. Estamos completos. En el segundo de la tabla, faltan los demás. Sí, exactamente. Tenemos 10 equipos todavía. Estamos en Olimpia recién. No, ni siquiera entramos con como dijo el niño Jorge, si Cerro se le va al campeonato, porque Libertad es gran candidato a ganar, tiene que buscar una característica de Santiago Arzamendi o de ese oficio porque anda muy bien. Porque su contrato, como dijo el niño, termina el 30 de junio. O a partir de ahora ya comenzará a gestionar otro préstamo. Pero como vos decís, a este nivel y cómo se muestra, yo creo que está jugando mucho para el exterior. Anda muy bien esa mentira. Anda a nivel. Y te sorprende con qué facilidad entra en el área rival. ¿Y aquí en el fútbol paraguayo hay algún lateral para que lo puedan reemplazar? ¿Quién me puede enviar este mensaje? Vale la pena leer. Rivas. Sí, se va. Vos te enojaste conmigo por lo que la quiera. Avísame nomás. Matías Espinosa, pero está en libertad. Pernía era triste, por eso jugaba. ¿Quién? Pernía era triste. ¿El de Boca? Claro, Pernía era triste, por eso jugaba Holguín. No de ánimo. ¿Quién me puede enviar ese mensaje? ¿Quién tiene la ironía a flor de labios? RF. ¿Quién? Ricardo F. Porque yo dije triste, que no estés triste. Y Pernía, ¿te acordás del cómico ese que... ¿Cómo era que se llamaba? Que le decía, le imitaba a Pernilla, que era triste. Y el Mundial 78 terminó jugando. El técnico, decís vos. Claro, por Menotti. Por Menotti, sí, señor. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz República Argentina, casi José Martín. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Y Cafa dijo, pero ganó. Lo que vale es el resultado. Ricardo, imitándote. Bueno, vamos a tranquilizarnos. No gritemos más, Arturo, estamos gritando mucho. Qué fácil es decirlo, Arturo. Llegó el mensaje. Que salga de tu boca eso. Ya empezamos ya rápido. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Del miércoles 10 al domingo 14 de abril, descuentos increíbles en productos Jam de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. Después Cerro, ese que viene va a jugar de lateral derecho. El miércoles sí. No tendría que jugar. Vámonos con los lateral derecho de oficio. Hay lugares que tienen que ser de oficio. Uno de esos puestos son los laterales. El tema de a quién lo pone. Yo pensaba eso porque Alan Benítez a mí me pareció Cabaña. que le falta todavía mucho para estar bien. Cabaña es el que tiene buena pero por precisión. algo a Cabaña ya no lo puso este sábado. O sea, no, si no Carlos, yo hubiera jugado decía, este sábado. y cambiar el sistema, ¿no?
¿Será que no entrenó con 3 centrales? Y hoy no tiene 3. ¿No tiene para armar con 3? Ay, la baja de Bruno encima. De Jesús nomás tiene en el banco. Sí. Y ahí se queda sin suplente. Y juega de local, no sé si está acostumbrado. Hay otra cosa con la dedicatoria a vos. ¿Quién? A vos. Yo me equivoqué con Morel, pensé a la izquierda, jugar a la derecha. Tenés razón. Y Carrascal es donde yo te dije. Carrascal no se movió del medio. No, jugó tirado de izquierda. No, pero en el medio. Pero tampoco tuvo... Es que cuando jugaba... A la altura del partido. No, eso le digo a Germán. No, pero para jugar con dos volantes. Siempre para jugar con dos volantes. No, ya está, con ya dos no volantes. Dije nada, ya no dije nada. Dividimos la cancha. Lo que pasa es que acá no se sabe, no está aprendida la lección. ¿Vamos a Inglaterra otra vez? No, acá dije. Morel, vamos cuando jugaba dos volantes, jugó Morel volante del medio a la derecha, Carrascal del medio a la izquierda, así se reparte el puesto. El problema, cuando jugaba con doble 6, que ellos se tienen que cruzar, se tienen que ver las espaldas, se tienen que mirar. El famoso pistoneo. Y acá, claro, y no quieren hacer porque ese es trabajo, entonces juegan uno al lado del otro, que está mal. Porque para jugar con dos volantes nunca internos, en línea. Nunca en línea. ¿Entendés? Por eso que parece que jugó fulano. Si la pelota está a la izquierda del ataque de Cerro, el volante central tiene que ser Morel. Si la pelota está al lado derecho del ataque de Cerro, el volante central tiene que ser Carrascal. Así de simple. No hacen. Encontró el equipo, pero Manolo. No, está buscando. Y eso ratifica. Que no tiene equipo Cerro. Cuando vos decís tiene buen equipo, vos podés decir tiene estos jugadores, pero equipo no. Ya está terminando el campeonato y Cerro está buscando el equipo todavía. Y está buscando el equipo. La Bala, los 3 partidos que ganó, uno con el Chucarro y 2 ahora. Sobre resultado positivo está cerca, mucho más cerca. Bueno, y vamos a hacer por nota Gerardo Equipo Cumaina. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lo que el partido de Copa ante Alianza Lima es el rival a vencer. O sea, si Cerro no le gana a Alianza Lima, ¿para qué quiere seguir jugando la Copa Libertadores? ¿Qué es lo que te pasa? Y tiene que ganar. Está obligado a ganar. Yo estoy de acuerdo. Yo dije no, pero es cierto. Este es el partido. Que no se presente nomás Alianza Lima. ¿Dónde vas a ver cómo juega Alianza Lima? Viene bien Alianza. Si no gana, hay que respetar a Alianza. Si no le ganas al que mirando el fixture vos decís, bueno, ¿con quién jugamos? Y en casa, y el Perú, Alianza Lima. Y tenés que ganar, hermano. Si no le ganás, Alianza Lima. Benicio, y si no ganas, Benicio, ¿qué pasa? Benicio Ramón Martínez Franco y no le ganás. Benicio, vos sos Benicio ahora. ¿Qué es el gran pareja, Pancho? Cuando sea como Benicio. Que se sabe que de local, si querés clasificar, tenés que ganar, independiente de los rivales. Y dentro de la teoría, Cerro le gana a Alianza. Perdón. Hay partidos en que Olimpia perdió acá y ganó afuera. Sí, fue paraguayo es muy capaz. Con el mismo rival, y vos tenés uno de ejemplo Inter. Claro. No, si vamos a ir a eso, vos podés perder. ¿Hay traumas, Arturo? ¿O gremio? ¿Hay traumas? ¿O gremio? Hay traumas. Cuando vos decís, ya, tenemos ganado el partido, ya está, Cerro va a estar en la siguiente. Estamos con Humberto García, el técnico de Sol de América. ¿Cómo te va, Humberto? Buenas tardes, Arturo, a tu compañero en la mesa de la audiencia. Hasta ahora en el campeonato, ¿qué encontraste en Sol y qué le falta? Y estamos trabajando en darle seguridad al jugador y que el jugador se convenza de que la idea que le damos es buena para ganar los partidos y estamos contentos con todo esto porque los últimos 6 partidos hemos perdido 1, empatamos 2 y ganamos 3. Desde que llegaste a Sol, ¿qué encontraste adentro como elemento favorable a tu dispositivo? Encontramos que hay una buena mancomunión entre los jugadores experimentados con los jóvenes. Hay varios jugadores de la casa en la institución y es un buen grupo. Cambiamos de sistema de juego, se adaptaron bastante bien. En este partido nos cambiamos a otro sistema por la envergadura y la calidad de delantero que tenía Olimpia. También lo asimilaron bastante bien, así que eso nos deja con muchas ganas de seguir trabajando y ojalá que podamos seguir subiendo de nivel para ir sumando de a 3, que es lo que realmente nos interesa. ¿Contra Olimpia se pudo?
Sí, fue un partido muy disputado. Pero si hubiera un equipo que perdía, iba a ser injusto por la entrega de los dos equipos. Creo que en los dos arcos hubo situaciones de gol, no muchas, pero claras. Y tuvimos tanto en el primer tiempo como en el segundo y no embocamos. ¿Ya estudiaste a Guaraní, próximo rival? Y Guaraní fue bastante intenso contra Libertad. Creo que antes del gol de Libertad no estaba haciendo absolutamente nada Libertad, y con la calidad que tenía creo que fue donde sacó la diferencia en ese partido. Creo que con la llegada de Chiqui va a tener mucho más volumen de juego y va a tener más jerarquía el equipo. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Dale, gracias. Adiós, Humberto García, técnico de eso. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños, con cubiertas como Tire, manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Con el seguro hogar de Panal Seguros tenés planes que van más allá de la protección convencional. Un seguro integral con asistencia, mascotas y Ponomed 24 horas. Asegura tu hogar y a tu familia con Panal Seguros. Vení a divertirte en el Casino de Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Aliemí, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Con Yetur, amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. ¿Cómo te va, Isidro? Felicidades, Isidro Pita. Hola Arturo, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes ahí? Bueno, muy bien. Isidro, contanos con relación al título alcanzado estadual. Contanos. Muy feliz, Arturo. Mi segundo campeonato acá con el Cuiabá. Campeonato complicadito. Gracias a Dios pudimos nuevamente salir campeón y muy feliz por eso. 1-0 en la victoria, y el Vikingo, tu caso, estamos hablando de tu caso. Contanos tu presencia en Cuiabá, cómo es, cómo viene, porque la expectativa que le hace que vos continúes en el fútbol brasileño. Sí, Arturo, ahora estamos comenzando el año, comenzamos ganando ya el estadual, gracias a Dios tenemos varias competiciones y ojalá pueda seguir acá. Tengo contrato con el Cuiabá y vamos a estar, como se dice, trabajando para ver si llega algo mejor en algún momento. Pero vos seguís tu contrato, ¿hasta cuándo veis si lo pita el Cuiabá? Tengo hasta 2025. Hasta el 2025. Un segundo, por favor. Isidro, y se viene ahora el inicio del Brasileirão. El fin de semana ustedes arrancan ante Atlético Paranaense, a la par tienen Copa Sudamericana, muchos desafíos importantes, y el año pasado tuvieron una buena temporada en general. Sí, ahora el jueves jugamos en Venezuela, luego el sábado domingo ya tenemos nuevamente con Atlético Paranaense lo que sería el Brasileirão. Tenemos varias competiciones difíciles, tenemos la Copa Verde también, que estamos en las semifinales, y como decía, el año pasado terminamos muy bien y ojalá este año también podamos hacer un grande campeonato. Isidro, atendiendo la comparativa con los poderosos de Brasil, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde Cuiabá? Quizás este puede ser el año para dar el salto de calidad. Otra vez se proponen el tema de entrar a Copa Sudamericana, ustedes lo siguen viendo como un buen objetivo, siempre comparando que me parece que son conscientes que están en inferioridad desde el presupuesto, desde todo lo demás, con los poderosos allí. Claro, con eso no hay como pelear, pero nosotros el año pasado también nos tenían así, terminamos noveno, hicimos un excelente campeonato, creo que estamos preparados muy bien, nos preparamos siempre para el campeonato, que como vos decís es un campeonato muy difícil. Cada fin de semana te toca jugar con un rival más difícil, pero gracias a Dios seguimos muy bien con eso. Gracias por el tiempo y felicitaciones por el título, Isidro. Dale, muchísimas gracias, abrazo grande.
Igualmente Isidro Pita, campeón con Cuyabá del torneo matogrossense. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Gerardo, vamos a hablar de Olimpia. Ahora, si sale una nota, vamos a poner al aire, indudablemente, de primera división. Ameliano, ¿cuándo viaja? Y hoy tiene que hacerlo, porque mañana el partido. ¿Hoy ya viajó? Hoy vamos a ver si publicaron algo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Esta tarde, porque lo último que publicó Ameliano hace una hora de entrenamiento, el elenco Barrio Jarense, y la foto es en cancha de Ameliano. Hace una hora por lo menos la publicación. No sé ¿A qué hora viaja? No, y entiendo que a la tarde porque la foto que sube por hace eso una no hora viajó todavía, Sebastián. es en cancha de Ameliano. No viajó todavía para hablar con el presidente Ameliano o con su técnico, Pedro Sarabia. No, según acá lo dice Víctor, todavía no viajó. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2 o al WhatsApp 0981-434-732. Ah, no, ahora está, perdón. No, a la mañana entrenaron todavía aquí, Bueno, porque la foto viajó es de quiere decir que ya no está en el país. Ahora Si está está en el aeropuerto, podemos llamarle. Y si no nos atienden, no nos atienden. Pero llamémosle porque todavía Ameliano no viajó. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria, hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accesa al 30% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. ¿Cómo te va, Néstor? Hoy no pega ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Carga Supra 95 aditivada, más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor, todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, insuperable, Copetrol, vamos. ¿Y a qué hora parte, Emiliano? Y ahora están en el aeropuerto, llegaron hace media hora, así que supongo que a las 2, 1:30, 2 de la tarde. Estarían saliendo rumbo a Montevideo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Queco, Santempo, Citrón, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Néstor. No está Néstor Camacho. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrés que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control Los You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Usando una versión de Blejazo, la tercera, la vencida. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, buenas tardes, Arturo. Néstor, contanos con Néstor Camacho Tacuari. ¿Está bien para jugar ante Olimpia? Digo, físicamente el sábado en Ciudad del Este. Estoy con una pequeña molestia, Arturo, pero por suerte hoy me realicé los exámenes médicos y no arrojó ninguna gravedad. Así que creo que fue una pequeña contractura. Por suerte, seguramente voy a trabajar sobre la molestia esta semana, estos días, previendo un poquito los trabajos fuertes y bueno, ya aguardando si llegamos para el sábado. ¿Y vos querés que llegás el sábado para jugar el partido en Ciudad del Este ante Olimpia, Néstor, o es prematuro hablar de ello ahora? Ahora mismo es prematuro, seguramente con el reunir los días, a mitad de semana iremos evaluando cómo está la pequeña molestia y bueno, si seguramente va desapareciendo o si me permite entrenar normalmente ya a mitad de semana, miércoles o jueves, seguramente ya vamos a decidir si jugar el sábado o no. Poco tiempo en campo, ¿qué te pasó? Tuve una hiperextensión de la parte del aductor al recibir un pase, extendí la pierna y bueno, ahí sentí una pequeña contractura, una pequeña molestia y bueno, más que nada por precaución, porque es una zona un poco complicada,
preferí salir y bueno, por suerte tomé esa decisión porque hoy me realicé los estudios y no arrojó nada grave. Néstor, ¿y el partido en sí qué les dejó? ¿Resultado justo considerás? ¿Estaba para más de acuerdo al trámite? ¿Qué te pareció? De acuerdo al trámite, yo creo que merecimos mucho más. Manejamos el partido, tuvimos el control del juego, el control del balón en campo rival casi permanentemente, más todavía en el segundo tiempo. El rival se replegó atrás y intentó jugar de contra, como lo suele hacer General, que la verdad le sale muy bien, tiene jugadores muy rápidos por las bandas y también tuvieron sus chances, tuvieron sus oportunidades en el partido, pero yo creo que las mejores chances y mirando un poco en el balance general de la tenencia del balón, fuimos nosotros superiores en el partido. Néstor, no sé si coincidís conmigo, pero se me hace que para los últimos 4 partidos, el equipo lució mejor y me parece que debió ganar incluso. A lo que voy no refleja el fútbol que está teniendo Tacuarembó con este momento también de pocos puntos o de sumar de a poquito cuando que podría tranquilamente estar en otro sitial. Coincido totalmente con todo. Yo creo que merecimos en algunos compromisos un poco más, sumar más puntos. El partido con Ameliano, justamente, que fue el partido pasado antes General, que tuvimos controlado el partido, íbamos ganando, hicimos un gol tempranero en el primer tiempo, tuvimos el control del partido y bueno, en una de esas sufrimos la lesión de un compañero que en un contragolpe estaba tirado al piso, el árbitro no cortó la jugada, y de ese contragolpe nos hicieron el gol del empate, cosas que no es normal, digamos, en un partido donde estás entero, 11 contra 11, porque ahí prácticamente estábamos con uno menos. En esa jugada, esperando el cambio en ese momento, bueno, lastimosamente sufrimos el empate, pudimos haber manejado de otra manera el partido, pudimos haber ganado el partido tranquilamente, y así como mencionaste, en varios otros partidos de toda la primera rueda, la verdad merecimos haber sumado un poco más de puntos. Ahora, Néstor, no sé si te diste cuenta o si terminaron de darse cuenta también ustedes, si lo hablaron en algún momento entre los futbolistas, se dan cuenta de ese tipo de cosas. Digo, la línea arbitral es dejar, en este torneo al menos, que yo estoy observando, es dejar jugar un poco más, se está dejando jugar un poco más. Pero también seguimos con algunas viejas costumbres o algunos viejos vicios dentro de lo que es el arbitraje. ¿Llegaron a hablar de eso? ¿Notaron ese cambio un poco? ¿Se está jugando un poco más? ¿Se está pegando incluso un poco más? Yo creo que sí, hay un intento de dejar jugar más. Simplemente creo que el problema está en las decisiones puntuales de repente, en la interpretación de la jugada, que está costando un poco y va a seguir costando. Yo creo que eso no vamos a mejorar de un día para otro, pero yo en charla de repente en momentos con los árbitros, ellos desean que fluya más el juego, que haya más tiempo de juego en un partido. Entonces, bueno, entendemos también de esa parte que los jugadores tenemos que dar de nuestra parte y que en ese sentido pueda mejorar nuestro fútbol, ¿verdad? Entonces necesitamos más tiempo de juego, necesitamos que el juego fluya más, que haya más intensidad. Muchísimas gracias, Néstor, lo mejor para vos y gracias por este tiempo. Feliz recuperación. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo grande para todos. Gracias, Néstor Camacho. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Vamos a Olimpia, porque no hablamos todavía de Olimpia, a medias. Tenemos Manolo que falta, el técnico de Cerro. Y así las cosas. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.tu.py. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Y ahora viene Jorge Fossati, Alianza Lima.
para enfrentar a Cerro de la misma serie. Estamos hablando Copa Libertadores, Jorge. Sí, Alianza no arrancó bien y la liga, pero el último partido con Fluminense fue, pero ya los últimos partidos de la liga, lo veo un equipo en crecimiento, ¿no? Así que Cerro puede esperar un rival muy difícil, Rosati conoce bien. Para vos la dedicatoria. Por eso te digo, tienes que ganar, está No, obligado. dice muy difícil. Yo no creo que Jorge Fossati, con los años que tenga, pues si fuera contrario te va a decir, mirá, está en formación, todavía no está. Cerro puede conociéndolo a Jorge Fossati. A Cerro no puede. Que ya le pasó. No, que si ya empata le pasó, se tiene que suicidar Cerro. No, pero está fuera. Pasate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Si empata, No, si empata está fuera de la Libertadores, está eliminado. No está afuera, recién comienza, pero tampoco es... Si no le dan Alianza Lima, Sí, va a estar ¿qué nos hace muy- pensar va a que le van estar a demasiado Fluminense, complicado. Germán? Dos cosas, primero... Va a estar muy complicado. primero Tampoco va a estar fuera así definitivamente, Germán, pero sí va a estar 70%. Primero, no tiene que subestimar a ningún rival. Primero, eso es clarito. Enseñale. Por más que sea Alianza, sea Perú, no tiene que... Espera, no tiene vos no que dijiste subestimar. que Libertad tenía jerarquía. Sí, pero para el torneo local. No, para afuera no. No, pero Para afuera, vos me si entendés, no le Carlos, gana que Táchira, se elimina también, espera, ¿verdad? Carlos, Sí, te dice, entiendo. vos me entendés, Sí, te entiendo. sin menospreciar ni hablar de esa. 12-8. Pero me entendés, ¿verdad? 12-8. Pero seguro que me decís. Sí, seguro. Bueno, me entendés. 12-8. No tiene Para que acá le alcanza, para afuera no, Libertad no tiene que... Para acá le alcanza. Perdón, Alcanza, le sobra. ahora entiendo que jerarquía significa mal de mucho, consuelo de tonto. Ahora aprendí a esta edad de mi vida, cuando soy Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, que ahora entendí que la jerarquía es mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Por qué? Porque eso para ustedes es jerarquía. No. Cuando vos tenés jerarquía, Tenés jerarquía. brillante, aquí en China y en donde sea, para un campeonato local, sí, vos podés decir, pero ¿cómo el tema? Y acá le alcanza, ¿Sí? afuera no. ¿Están entendiendo? Afuera no. ¿Están entendiendo? La jerarquía entonces Libertad Acá va a tiene. salir ¿Vos campeón me 3 entendés? fechas antes, afuera. Preguntá, po. Afuera no sabemos. No, quería decir que el Cerro Porteño no tiene que subestimar como ningún rival, a ningún rival tiene que subestimar, por más que sea de Perú, sea Alianza Lima, sea lo que sea. No está en condiciones No, pero por más que esté en condiciones, el peor error del futbolista es subestimar al rival. Eso ya desde la base. Porque así le fue a muchos equipos, hasta selecciones, que perdieron con... Cerro mismo. Bueno, entonces no hay que subestimar. Segundo, en caso de no puede ganar y sin empatan, tampoco queda eliminado porque hay muchos puntos en juego. ¿Por qué no se puede pensar que Cerro después puede ir a ganar de visitante? Es más difícil, pero sí. es más complicado. Ahora vos me se decís, hace- de local tenés que ganar todos los partidos, estoy de acuerdo. Pero bueno, si no se puede ganar, tampoco hay que decir que vos empatés y ya quedé eliminado en la segunda fecha, gente. Me parece que es muy prematuro No, ya decirlo. está fuera del Libertadores y empata. Pero bueno, mañana. está bien. Libertad y si empata mañana Cerro. Después no levanta ni con grúa, no levanta. No hay forma. O sea, tenés matemáticamente Jugado todo veces lo con que vos Fluminense, quieras. jugado veces Podés con salir River. y En caso de ganarle Libertad a... no. La opinión hay que respetarla, ¿está bien? ¿Qué va a hacer? Subestimar es una palabra que muy pocos jugadores utilizan. Lo que pasa es que podés tener un mal partido. El mal partido se puede dar por un montón de cosas. Una es por Perdón. Olimpia y Libertad no hicieron un peor partido del campeonato. fue malo. ¿Y jerarquía se llama eso? Respuesta. Venía Parana será. Olimpia Libertad. Yo transmití. Fui uno de los partidos más mediocres del campeonato. Y vos me vas a decir, bueno, perdón, mal de mucho, consuelo de tonto. Venía a Bristol a aprovechar las super ofertas, los mejores productos del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pero ya está al Tato Aguilera, Carlos, si le querés preguntar, ¿cómo le va al Tato? ¿Cómo te va, Arturo? Fuerte abrazo a la distancia, espero que se encuentren bien. Bueno, bien, gracias, Tato Aguilera. Contanos, Boca, contanos, su presente sudamericana. Y este Boca que arrancó empatando en altura de Potosí en un viaje
clásico, llegaron en 4x4 a la ciudad de Potosí en el día del partido, jugaron, hicieron un buen papel en el primer tiempo, fueron los suplentes, prácticamente un solo jugador titular puso, que fue Bray, el arquero reemplazante de Chiquito Romero, y después volvió a Buenos Aires y se metió de lleno Diego Martínez con el resto de los jugadores que se habían quedado acá, que eran los titulares, en la definición de la Copa de la Liga. En Argentina, en esta etapa, se resuelve la fase de grupos y clasifican 4 equipos por grupo, que son 2, a los playoffs. Entonces, como está en esa definición y le queda a Boca un partido ahora frente a Estudiantes que se suspendió, que tienen que disputarse 63 minutos en total, y los 90 frente a Godoy Cruz, genera justamente que Boca hoy por hoy tenga su mente en el torneo local, pero su compromiso en lo internacional. El técnico pone lo que mejor puede poner, pero sin duda que la prioridad hoy por hoy pasa por el torneo local, por lo menos en lo que fue la primera fecha de la Copa Sudamericana. ¿Y qué va a poner contra Trinidense, Tato? Una base y el resto suplentes. Ya tenés 2 titulares que no juegan porque están al límite físicamente. Uno es Cristian Medina, el otro es Luca Langoni. Está Cavani convocado, yo creo que vuelve a jugar porque el fin de semana no disputó el duelo de Boca frente a Newell's en Rosario. Volvió a citar a Chiquito Romero, recuperado de una inflamación en el tendón, también es parte de los citados para el partido de mañana. Y el resto son muchos los jugadores que actuaron frente a Newell's en Rosario y le ganaron bien 3-1, pero hoy es una práctica clave la que va a desarrollar Boca a las 15, donde seguramente el técnico irá pasando lista y viendo cómo están físicamente los que jugaron en Rosario para definir quiénes repite, quiénes van a ser parte de esa base titular para jugar frente a Sportivo Trinidense. Tato, decías bien el tema de modificar el equipo titular para el campeonato local, por así decirlo, y te consulto, ¿cómo ustedes lo ven a Trinidense allá? Y si esto de cambiar el equipo tiene que ver un poco con el rival de turno, porque evidentemente Trinidense tiene su primera participación internacional. Quizás si era, por ejemplo, el duelo directo ante Fortaleza, iba a ser otra la postura, ¿te parece? ¿O de igual modo lo iba a tener que hacer así el técnico? Si seguían por lo que pasó en la primera fecha y la derrota trinidense local frente a Fortaleza, creo que es un error parte del cuerpo técnico, los jugadores y también los hinchas. Hay que respetar al rival, sabemos que participación en lo que es la era moderna internacional, después de esta Copa Sudamericana con toda esa ilusión de disputar una Copa de la Conmebol, pero así todo, Boca tiene que salir a jugar con mucho respeto al rival. ¿Qué significa esto? No generar para nada la situación de, bueno, nosotros vamos a ganar, está todo definido, Trinidense ya perdió contra Fortaleza, nosotros vamos a andar con todos suplentes, no tiene que pensar así Boca. Y se lo va a respetar, lo conozco al técnico Diego Martínez y les puedo asegurar que van a respetar a Trinidense y van a jugar a todo nada, obviamente, pues Boca también quiere ganar esa fecha y necesita ganar. Tato, con la citación de Chiquito Romero que vos recién lo anunciabas, de nuevo a concentrar después de su lesión, ¿le abre el abanico de la posibilidad de poder jugar el martes frente a Trinidense o simplemente es para estar con el grupo y pensar en el fin de semana en el torneo local? Ya citado está para jugar, creo que tiene mucha chance de volver como titular para mañana. Pasa que ayer lo sumaron al grupo, y lo sumaron porque tiene alta médica. Si tiene alta médica, el entrenador lo puede utilizar. Yo lo veo a Chiquito Romero y a Cavani jugando mañana frente a Trinidense. Ahí va la pregunta. ¿Vos lo ves como titular a Chiquito, digamos, y ahora agregás lo de Cavani para mañana? Sí, a Chiquito y a Cavani los veo como titulares frente a Trinidense, veo como titular a Zenón, a Merentiel, a X Fernández, a Paul Fernández, veo como titular a Lema. Entonces en la defensa por ahí hace más cambios porque vienen con mucho desgaste, aparte se ha quedado sin recambio en el lateral derecho con la lesión de Blonder que está siendo operado ahora por el doctor Batista de una ruptura de ligamentos cruzados. Entonces con este panorama yo creo que Advíncula podría descansar, podría ir al banco mañana frente a Trinidense, y Blanco también porque está acalambrado, y la dupla de centrales podría ser
la de Lema con Rojo o Lema con Valentini. Y bueno, Tato, muchísimas gracias. Tenemos toda la información que necesitamos. El partido ante el Trinidense, que es, sabrá, debut histórico en competencia internacional del Trinidense. Muy amable, gracias, Tato. De nada, Arturo, lo último, a Boca la Conmebol lo multó por actos racistas contra Palmeiras en la semifinal. La multa es de $100.000 y le redujo la capacidad de la tribuna sur que da el Riachuelo, esa es la que está enfrente de la 12 y se sacó gran parte del alambrado, a la mitad. Así que tuvo una reducción. Y Boca ha decidido, próximo hecho racista en un partido de fútbol formal en una institución, Boca va a suspender a ese socio o a esa socia que incurra en estos hechos y le va a hacer pagar la multa que la Conmebol le imponga al club. Por ejemplo, si lo hubiesen aplicado para esto, a ese socio o socia, si está observado, captado por las cámaras de seguridad, por todo ese sistema que tiene el club, le hacen una suspensión por tiempo determinado hasta que termine de pagar la multa el socio o la socia de lo que imponga la Conmebol. Sería estos $100.000, por ejemplo. Qué fuerte. Y Leandro, ¿van a poner la bandera basta de racismo en el lugar donde no pueden entrar? Sí. Sí, aparte va a haber una bandera, no al racismo, la tienen que poner. O sea, en esto tienen que aprender en Argentina o en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay que estar muy atentos y en contra de cualquier tipo de actos racistas o discriminatorios en el mundo del fútbol o en la vida misma, ¿no? En cualquier ámbito. Cerro ya pagó las consecuencias, la misma cosa con $100.000 de multa, tema racismo. Así que muchísimas gracias, Tato, gracias por tu tiempo. De nada, Arturo, cuando gusten, abrazo grande, que sigan bien. Gracias, Tato Viver. Acelera la cinta. Gol del Capiatá. Capiatá 1, Boca 0. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicios Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito Bancopp y accede a este y otros beneficios. Bancopp crece desde la raíz. Bruno Valdés, lotura, ligamento cruzado, 6 a 9 meses. Hasta ahora, hasta el informe oficial que se espera, Bruno, 6 a 9 meses. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces pensás en Serrana, en la Universidad de María Serrana. Todas las carreras están habilitadas por el CONES y la ANEAES. Matrícula 100% exonerada para el 2024. Más info en serrana.edu.pe. Olimpia Olveira es rescatable, ¿eh? Sí, es buen arquero. Recuperó su nivel, hubo una época que había bajado. Él tiene que estar bien físicamente para responder. Tucu mire por qué no juega. Tucu Salazar. Y técnicamente Paraguarí es más que él. Salazar es un voluntarioso lateral, con poca técnica. Paraguarí, es un detalle, ¿no? Paraguarí se va poco, nos anima. Ayer fue 3 veces en el segundo tiempo, cruzó mejor que todo lo que se fue Zavala por el costado izquierdo. Entonces son cosas que Olimpia tiene que corregir, obligar la Paraguarí a que vaya más y atajarlo un poco más a Zavala, hasta eso puede hacer. ¿Y para qué renovaron con Tucu? Porque Olimpia no podía contratar. Y en ese momento, claro, sí, pero en ese momento pasó un poco por eso, sí, exactamente. Y en ese momento era el único que quedaba porque Otálvaro se iba, ¿no? Y lo de Paraguarí no estaba concretado, digo yo. ¿Y lo de Capazo? Capazo está lesionado. Capazo, ¿hasta cuándo, vio? Y tiene todavía una semana más. ¿Y cómo se lesiona Dito jugador? ¿Quién él en la práctica de Semana Santa fue, exactamente. Ahí se lesionó él, se lesionó Bruera. Pero va a recuperar su puesto porque el crédito le da Manolo, Palermo a Benítez, Y Hugo Benítez ahora el titular con ¿Y Johnny Barreto? No va a jugar Capazo. ¿Y por qué no me creyeron a mí? ¿Lo de Barreto? ¿Quién no le creyó? Yo le creí. Yo creí, yo hice la pregunta incluso en conferencia. Sí. Y me chuleó un poquito Palermo, como siempre, pero... es normal que chulee. Espera, ¿qué quiere decir para vos, Víctor Luis Villalba? Pichuleó, como siempre. ¿Qué es lo que le pasa? Es que tienen mucha habilidad para... Y los técnicos tienen... no puede contar lo que pasa en la intimidad del grupo. Pero igual dejó picando puntos suspensivos porque dijo... contó lo del estudio. El jueves hubo uno... Y aunque vos me digas, hay técnicos, Carlos, que dice que le ponen que armar compañero, aunque no esté bien, hace 30 minutos, 50 minutos, pero literalmente borrado Lleno Barreto.
Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X. El pozo misterioso salen 3 Renault Kwid y mucho más. En el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Está haciendo una conferencia fuera del estudio Francisco López. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuyen para hoy frutos de los Andes. Muy preocupado Francisco López por lo que estamos analizando. Olimpia hace una conferencia de prensa fuera del estudio. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Maravilla Martínez, ¿qué le faltaba o qué tiene? Contanos. No, es increíble, es increíble. No, de Maravilla, porque capaz que no toque, tiene 2 o 3 tiros y te mete 2 o 3, o las 3. Es increíble. Es como se ubica, tiene unos movimientos impresionantes. Juega en la línea, viste, de los centrales, de los 2 centrales casi siempre. Fíjate cómo está parado y siempre está ahí. Es un pibe que físicamente deja todo, la verdad, un pibe humilde y un pibe que él reconoce cuando se equivoca, que hay pocos jugadores que lo dicen, pero es un pibe que, la verdad, un 9, la verdad que yo que lo tengo ahora acá, yo lo sufrí en Libertad, pues nos ganó la final esa, nos hizo 2 goles, pero es impresionante, la verdad que ojalá que siga así. Y da una enseñanza de vida por lo que pasó en otro orden, también lo de Maravilla, su propia historia, ¿no, Gustavo? Sí. Y es un pibe que, viste que se recuperan. Sí. Sí. El pibe no hizo inferiores, no hizo nada. Y tiene una humildad que es increíble. Es un pibe positivo. Otro, ¿cómo estaría? Con todos los goles que lleva hecho. Y el pibe más humilde es terrible. La verdad que me alegra muchísimo que bueno, que la vida le dio revancha. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Tiene 12 goles Maravilla, esto lo dijo Gustavo Costa, Maravilla Martínez, y están haciendo las estadísticas. Solo Maravilla Martínez hizo más goles que 6-7 equipos, 8 en la Argentina. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sí, una maravilla. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias Calidad Pasa. Info Teleshow. Se está abriendo sumario en un equipo por lo que hizo un jugador que fue visto a las 7 de la mañana saliendo un conocido local. Ya se abrió sumario por este jugador. Habrá que ver qué pasa con este famoso jugador. Famoso de la noche. Justo su equipo le hizo descansar a él y a otros compañeros. Terminó saliendo a las 7 de la mañana. Es un conocido. Es una conocida discoteca. Aquí en zona de Fernando Lamora, zona norte. Encuentra el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate de la promo en @EnergyPY. Hasta abajo, papi. Y le van a sancionar. Ya le hablaron. Ya, se filtró la primera en vez, redes. la primera vez. Las 7 de la mañana estaba saliendo Terrible. un cumpleaños allí. ¿Cómo te va, Julián Fernández? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saludarlos en esta semana, una semana más de Copa Libertadores. Julián, ¿cómo te va? Contanos esto con relación y cómo le va, quiero decir, a Alianza, que viene de golear a Carlos Manucci en Perú 4-0. ¿Cómo está para el partido ante Cerro? ¿Puso titulares, suplentes? ¿Cómo viene? Que te cuento que puso un equipo mixto, te diría más tirando a suplentes en su mayoría, con algunos titulares nada más, como para decir el arquero y un jugador por línea, sobre todo en defensa y en medio campo. Luego terminó encontrando el partido en el segundo tiempo, se destapa de goles con el ingreso de algunos titulares. Digamos, en el primer tiempo, ante un equipo que es de los coleros del campeonato, Manucci, no pudo abrir el marcador, y después, bueno, se destapa una goleada como en la fecha pasada, y de hecho Franco Navarro, que es el entrenador de Manucci, ya perdió el cargo. Pero un equipo de Restrepo, pensando en Cerro Porteño, fue
puntualmente lo que presentó este día sábado. Julián, ¿cómo te va? Te mando un abrazo, Francisco López de este lado. Con relación a Cerro Porteño mismo, ¿cómo lo ven los de Alianza Lima? ¿Cómo le ve Alianza Lima a Cerro Porteño? ¿Cómo se lo ve a Cerro en este momento de Copa Internacional? Respecto al equipo del año pasado que le tocó enfrentar a Alianza, que fueron buenos los resultados en Asunción, me refiero a Libertad, se le ve con un poco más de respeto, más allá de que Libertad siempre pueda ser un habitual copero de Paraguay. Me parece que aquí, desde los nombres, ¿no?, que se destacan en Cerro, me parece que por allí está la situación. De hecho, recuerda tú que cuando Alianza Lima enfrenta a Libertad el año pasado, Libertad venía a sacar un triunfazo en Brasil, un triunfazo inesperado por algunos, y bueno, y desde allí llegó Alianza y pudo romper una racha y lo venció en un partido raro donde el Libertad mereció más en el primer tiempo. Pero respecto a eso, por historia, ¿no?, por una localía que se ve cómo empuja a la gente en estas canchas, hay un grado mayor de preocupación respecto, te hago la comparación, al rival paraguayo del año pasado. Julián, para tener una referencia, ¿cuál crees que podría ser el probable equipo de Alianza Lima que ustedes manejan? Si es que te pido una referencia de los habituales titulares que utiliza el técnico. Sí, recordemos que el colombiano Restrepo es de cambiar y en el mismo partido, por los jugadores que tiene, de pasar de línea de 3 a línea de 5, pero habitualmente, ¿no?, el partido lo comienza con 3 en el fondo, en este caso serían 5, con Fluminense también fueron 5, porque fue un planteo muy defensivo. El arquero Angelo Campos, que estuvo contra Libertad el año pasado, los 3 centrales por la derecha, el panameño Giovanni Ramos, al centro Carlos Zambrano, que luego de estar tiempo sin hacer nada, regresó con 2 semanas de práctica, fue titular y capitán, y a la izquierda Renzo Garcés. 3 centrales, los 3 pierna derecha. El carrilero por derecha es Guamán, por la izquierda un defensa central hecho carrilero, como es el argentino Juan Pablo Freite, zurdo. 3 en el medio, Sebastián Rodríguez, uruguayo, es el volante más retrasado, a pesar de no tener recuperación, es el que maneja el juego. Sebastián Bigote Rodríguez viene de ser subcampeón con Peñarol. A su derecha Catriel Cabellos, un jugador que viene de la reserva de Racing, hijo de peruanos, formado y nacido en Argentina. Y a su izquierda Jesús Castillo, con 2 delanteros definidos. Waterman, el más centrodelantero, un 9 panameño que viene del fútbol chileno, con mucha fuerza, dinámica, velocidad, pero muy errático en el mano a mano. Y el jugador del momento, que es Kevin Serna, un colombiano que tuvo el debut allí en el fútbol paraguayo con ustedes, casi desapercibido, sin historia en el fútbol colombiano, que está haciendo revelación por lo que hizo ante Fluminense. No va a tocar el 11, va a ser el mismo que hizo contra Fluminense Restrepo. Muchísimas gracias, Julián Fernández. Gracias por tu tiempo, Julián. Aquí en Monumental también, cuando quieras, todo lo que tiene que ver con el fútbol paraguayo. Gracias, Julián. Un saludo para ustedes, amigos de Monumental. Un abrazo. Muchísimas gracias, Infanto. ¿Qué dice Infanto? Está viajando a Chile. Da las órdenes nuestras, Infanto. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Perana, Roberto. Y se va a la cobertura por azul y oro. Y después otro ya es abajo, en privado, eso abajo. Lo que pone abajo. ¿Qué tal? Ahí abajo. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Tienes siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Muchísimas gracias, Infanto. Gracias. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Arana. Y su seguro Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Infanto se fue a la cobertura. Quintero el técnico y Pablo Escobar. Primera entrevista duró 3-5 minutos. Segunda ya duró 20, hubo agua, café y comida. La tercera, Infanto almorzando con Gustavo Quinteros, Pablo Escobar. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Cuando era técnico Quinteros de Bolivia. La selección boliviana, sí. Y después ya puso, ¿querés hablar a qué hora con Gustavo Quinteros? Ya te... Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. 1327. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Me acordé de Carlos el sábado, cuando el partido Libertad Guaraní.
Cuando salió Quiñones y después en conferencia de prensa al Chiqui le preguntaron qué tenía Quiñones y dijo, ojalá que sea grave, porque no amerita salir, siendo irónico, porque no amerita salir, le estamos poniendo después de mucho, estamos dándole la oportunidad, era un partido caliente y me pidió cambio, ojalá que sea grave, dijo. Ojalá no sea grave. Y de su lado entraron los goles en ese minuto y medio que él se tocaba a su costilla, no sabía si era sí o no, y ahí le entra Libertad. Fue la ráfaga. Sí, pero ese grave fue irónico. Claro, irónico. Otro caso es que el jugador no tiene que querer salir, te complica todo. Otro caso, es la primera, no me acuerdo mucho tiempo que un camillero sea expulsado. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Me gustaría hablar, parece un chiste, queremos hablar con el camillero. Y se dieron dos situaciones ahí, señor, la tablet y el camillero. La tablet también fue expulsada. El camillero, ¿quién es? ¿Qué nombre tiene? Así había arrancado la pelea entre Luqueño y San Lorenzo, controverso, ¿no? Que se cayó con el camillero, se empezó a pelear con el camillero, viene, lo empujan. Y ahí se armó. Pero niño, yendo un poco a lo que vos dijiste, lo de la tablet fue por desconocimiento de regla del árbitro. Sí. Lo del camillero, bueno, fue porque no pueden sacar la tablet. Poco que acá se da con camillero. Rarísimo. Sea expulsado. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. 1329. Estrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9%. En gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Más info al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Instante la programación de la intermedia con el niño. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informe al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Quiere decir que dejamos para Olimpia mañana, así como están las cosas. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Como decía el niño, Santiago Arzamendia hasta fines de junio, jugador de ser. En Electroban televisor HD Play de 43 pulgadas en cuota 225.000 guaraníes. También podés financiarlo con tus tarjetas de bancos aliados. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Y hoy en el cierre la fecha 1 del torneo, 2 partidos. Independiente en Campo Grande ante Guaireña a las 17:15 intermedia. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Independiente Guaireña, decíamos 17:15. Luego Resistencia Pastoreo 19:30. Juega en su estadio Resistencia. Inaugura la Lumínica. Resistencia ante Pastoreo. Bori Bori fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @PechugónPY. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática. Confort y tracción tan solo $29,990 con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Y otra particularidad, en todos los partidos goles, no hubo empates hasta aquí en la intermedia y mandaron los 2-1. 2-1 de San Lorenzo a Martín Ledesma, Encarnación a Colegiales, 12 de junio a Rubio Ño ayer sobre la hora, Recoleta a Carapeguá y Fernando de la Mora a 3 de febrero. Todos estos marcadores 2-1 y en un partido Santa Anita Tempetarí le ganó 1-0. Muchos triunfos visitantes hubo. Visitantes. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando contigo Money obtenés 20% de descuento en todas tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ahora sé beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Y bueno, buen programa hasta que aparece tu infanto.
Ah, la puta, celos de hombres. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623. Buscarnos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, moles, joyas y perfumes. Dos locales, Casas Centrales, Cibellala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Dice el único feliz aniversario del Manchester City de Ñemby. Para nacer. ¿El fútbol de salón de Manchester City de Ñemby? Me parece. Feliz aniversario del Manchester City de Ñemby. 9 años de pura pasión. Abrazo al presidente Juan Balbuena. El único grande de Ñemby. El único grande de Ñemby. Se llama Manchester City. Se esforzaron mucho, no van a buscar el nombre. Así no. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur casi 1 de mayo. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Queremos jugar como el fútbol inglés a una lentitud brutal acá. A veces miro, yo digo, no puedo ver, Dios mío, ¿para qué querer salir jugando desde acá? Bueno, no hay con ganar Champions. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.posteo.la. Abril es tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus te llevas una cabecera tapizada de regalo. Puedes llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py. ¿Cómo se llama? Video que se equivoca ayer de Liverpool. Tranquilidad total para seguir jugando. Si acá... Bueno, vendemos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Me iban a decir que le entregó la pelota a propósito al otro que venía. ¿Vos te acordás, vio el penal de Olveira de Aquino? ¿Vos escuchaste alguna estupidez en tu vida más grande que lo que dijeron? Y es el pueblo, la no, ignorancia. Vos contestame a mí. Y te contesto, si te contesto. Un problema cultural es la ignorancia de nuestro pueblo. No puede. Acabo hablar bien de Olimpia y dice que sos anticerrista. Habla bien del Cerro y dice que vos sos... Y mete una macana y ya te vendiste. Te arreglaste el partido. Es la pueblo, es la educación. Es la cultura. Es la cultura. En Comercial Economía en San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Well 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Aprovecha en el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Decir bienestar y certeza es Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. En mi vida profesional nunca y te vi encima. Yo salía a la cancha. Con esto llamo ahí con el WhatsApp. Tira Aquino, le para, Olveira, poste derecho. Era partido resultado de Copa. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Salvo Carlos Quicha, Germán, compañero, y escuche. Ten piedad de mí, dije, porque estuve a punto de decirle al muchacho, para, ¿cómo le vas a convencer? Claro. Nunca escuché tanta estupidez al salir del estadio Carlos Quicha. No, totalmente. Por eso no... El pueblo, ¿acaso con Tacuara cuando erró el penal 4 días antes te había llevado a ese tan ansiado quinto partido, más logró el penal, la gente lo quiso crucificar? Ahí tenés Tacuara, sigue haciendo pero goles. Acá habló de ocho Sí, pero todos se llevan a ese punto porque somos conocidos como país corrupto, lo va a comenzar. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Hay un jugador de Olimpia que pateó un penal contra Carlos Quise, contra el Poti, quiere un penal. ¿Mal logró? O sea, lo que le dijeron. A un jugador de Olimpia pateó contra el Poti, que lo mismo conocí, después fue representante. Tiene un problema acá, cuando juega en Olimpia. 2, la peinada que hace Jaque sin querer,
y se le clava al ángulo izquierdo, Olimpia le ganó 0-3-0. No sabe las cosas que se dijeron. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lacta Holanda. Lacta Holanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lacta Holanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. Para los dolores menstruales, Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Renault, una marca al grupo Santa Rosa. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Del miércoles 10 al domingo 14 de abril, descuentos increíbles en productos Jan de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyani y Músicos del Chaco, la gente sabe. Ahora, mirando la jugada de la que hablas, el jugador del Liverpool contra el Manchester United, hay mucho mérito de Bruno Fernández de pegarle allí y acertar el arco. O sea, no, nadie discute. Yo digo como le entrega, entre comillas. Él fue un golazo. Lo que digo es la salida. ¿A quién quiere jugar? ¿Cómo pensó que estaba el compañero? ¿Cómo quiso jugar de memoria? Claro, de memoria. Sí. Ya no interpretaste. No cómo se finaliza. Claro, Hay cosas claro. que No se está descalificando el gol. Nunca una pelota paralela. Claro, a eso voy. Con el primer mundo estamos hablando. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Eso pues dice el que ayer se molestó, Francisco. Eso pasaba aquí y se le iba a acusar de vendido el jugador. Acabo de decirte, pero le dije a Carlos que hice ayer, no salía a la calle. Pasó ahora, vamos en el partido, se equivocó el central de Carapeguá, No salía a la calle. Llegó el comentario. Y el arquero, los dos están ahí. Y entonces le digo a Francisca, estaba Francisca, abre la puerta, nos saluda. Y le digo, Gich, el fútbol de Inglaterra, porque a mí, pues, ¿entendés? Y sale, y me dice, vamos a ver la Aaron Páez. Vamos a mirar a Aaron Páez. Buen jugador, Sí. 1000 empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. ¿Cuál es el pecado de Carlos Barrúa en Olimpia? Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de electrodomésticos del país. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Esperamos que Carlos quise un poco más y después hablamos mañana. ¿Qué es lo que querés? Sí, vamos a esperar. Vamos a esperar. El seguro hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total en caso de incendios, robos, roturas de cristales y más. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más en panalseguros.com.py. ¿Qué quiere decir Carlos Quise? No, voy a esperarnos mañana. Sí, venía a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Juega y ganá, cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plazuelas, chapas. Distribuidor autorizado, Cemento Alemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembe. Páez tiene 18 años, ¿no? Sí, Está nada 18. Ahí vos te das cuenta cómo es el organismo, ¿no? Este es un jugador ya formado, ya está corporalmente, ya está hecho, y tiene hay otro que a esa edad todavía son niños, tiene criatura, descoordinación. Ya podés apostar con él, el puntero entrenó muy poco, Carlos, ya porque titular una semana. Aguayo, su mejor virtud en el buen sentido es su atrevimiento. Sí, va al frente, atrevido. ¿Cómo puede ser? Cuando recibe ya se prepara para ya está pero hecho. Eso es potrero, está hecho. Eso es potrero la puro. Velocidad, para mí su virtud es la velocidad. Y metió 3 diagonales ayer. Que no tiene miedo de poder. Va directo, pero es velocidad. Y él es puntero derecho. A la derecha. Ahí dijo Bernay cuando habló contigo, dijo que jugaba en otra posición volante, pero no puede jugar pero él es puntero derecho. Es abierto por derecha. Los punteros de antes. Sí, es rápido. Se llama los punteros derechos. Almirón. Con Jetur amplía tu mundo, abrí tu mente y manejar una Jetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16.990. Conoce más en @Jetur PY. No, ¿cómo sabe que me iba a referir a Isasi? Isasi, cuando... ¿Cómo decir? Un referente de esa posición. Ya sé, pero... Claro, difícil es comparar 79 ahora, es difícil. Pero si había un jugador de estas características, claro, físicamente más formado Isasi. Pero cuando Isasi lo vi, a título singular, lo visto en Olimpia. El fútbol no nos permitía esto. Yo te diría más, ¿a quién más le parece? Para comparar con alguien de antes. Amado Pérez.
Sí, tenés razón. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kento, Chacomer, respaldo total. Habría que ver si tiene la velocidad de Amado Pérez Castillo, porque es veloz. Él también corría carrera a pie, igual que este muchacho. Amado Pérez Castillo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Amado Pérez Castillo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. El tío de Marcelo Pérez. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981 434 732. Le di un beso en la mejilla, Amado Pérez, a Felipe Neri y Franco Cerro, el barbudo, porque Amado Pérez Castillo jugó en Vélez, ¿verdad? Sí, después de la Copa América. Y cuando viene acá a Cerro, él viene con la mentalidad argentina de salvar con un beso. Con un beso. Y es a cancha de Cerro. Y va Felipe Neri. Increíble la cantidad. Sí, señor, tiene nada que ver. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, organización, Centro Industrial de Pileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Y entra cambio en Cerro. Y te estoy hablando, Francisco. Estoy escuchando. Buscan googlear. Estaba viendo el gol que le hizo al Malmo Evaristo Isasi recién. Bueno, 1-0 ganó, 1-0 a la mañana. Frío. Y ocurre que entra cambio en Cerro en la olla, en la vieja olla. Sí. Sale Amado, cuando se fue Amado Pérez, cuando volvió Pérez Castillo, y va Franco, y sale la cancha Amado Pérez. En la Argentina, ¿hasta qué año fue eso? ¿Qué? Y se dan un beso. Hasta ahora. Es costumbre. Eso se se heredó de España. Pero yo no veo mucho hasta ahora. Sí, se heredó de España, Arturo. Es bien así. Y cuando sale Amado Pérez Castillo, él sale no como Amado Castillo, él no sale como Amado Pérez. Amado Pérez el que se fue. Él cuando vuelve, ya vuelve como Amado Pérez Castillo. Y acá tiene Amado Pérez Castillo, acá. Y él se imagina que seguían la Argentina. Y viene Felipe Neri Franco, el cambio. Y va Amado Pérez y se acerca. La mujer ya no terminó, vieja. En Punto Forma estamos mega en línea. Hoy lunes tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Promoción válida para la web o app. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Dale, ya mismo declaras hoy y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Para acompañar los mejores momentos, Chorti B con la garantía de la cooperativa Chorti. Ayer cumplió años el Nino Arrúa. Así que para el Nino Arrúa, muchísimas felicidades. El Nino Arrúa cumpliendo. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable Copetrol. Vamos. Creo que ese mediocampo fue mejor que ustedes. Eran buenísimos jugadores. Pero si uno va al resultado. Yo me. A la puta. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Prende este otoño con Control Hot Passion. Control Lost You Are. Como acá hay otro Carlos Quise, jefe, 12 de junio en la intermedia. Otro Carlos Quise dice. Sí, entonces el que te había sobrino. Sí, un sobrino. Ah, correcto. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo. Dice Infanto, gracias al niño que asistió el viernes a mi fiesta en representación de FAL. Crece ese fonte para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto, no te bloquea. Pollos en Mercedes, Granjeros Campo 9. Yo me iba ahí, pero me dijeron que iba a haber una vaquita para viajar a Santiago y entonces no me fui. Ah, la puta. Comandante, tomaste 6 tazas de café por ahí, comandante. Uno con azúcar, otro con edulcorante y no te tranquilizaste. Pero la GTG te puso, comandante, estás gritando mucho. Oye, calmada, tipo, o sea. Ah, cierto. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. ¿Y tu WhatsApp ahí antes de finalizar? Tenemos habilitado. Esperemos que tengamos mejor suerte porque últimamente se iban por cualquier lado los oyentes. Vamos a escuchar. Sí. Arturo, vos sabías que Moncha
es un recio defensor. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANA de filiales en Ambaray, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unizal. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Charles de Gaulle 2034 Asunción, Cantabria S.A. Comandante, podemos escuchar 488 kilómetros de ida. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Vení a Bristol y aprovechar las super ofertas, los mejores productos del país y sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. Los lunes hasta 15% de descuento en combustibles de estaciones de servicios Puma Energy. Solicita tu tarjeta de crédito de Bangkok y accede a este y otros beneficios. Bangkok crece desde la raíz. ¿Quién es el director de Cuarteto Imperial? Le dejo en la mesa la... No sabes, pero... No, yo ¡ay, Lolito! Sabrosita para bailar. ¿Saben dónde actuó por Cuando primera estos eran famosos, yo no nací todavía. Lito Las Bolas, lo que no, perdón, me salió del alma. ¿Sabes dónde actuó por primera vez el Cuarteto Imperial? En el Nueva Estrella. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces pensás en Serrana. En la Universidad María Serrana todas las carreras están habilitadas por el CONES y la ANEA es matrícula 100% exonerada para el 2024. Más info en serrana.edu.py. Elio Tolo Álvarez, el director. Este domingo 1.500 millones más un Audi Q2, una Toyota BZX4, el Pozo Misterioso, salen 3 Renault Kwid y mucho más. En el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Desde Los Viños de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Vos no te metas lo que no sabés, Carlos, que hice. Cuando los estoy preguntando. Cuando los guaguancó llegaron acá, ellos no tenían mucho de Colombia, estaban metidos en la Argentina. Elio Álvarez, si bien es cierto, después se radicó en la Argentina con el Cuarteto Imperial, pero era más con ese... claro, era como los paraguayos, los sudamericanos, que se fueron a la Argentina y de ahí... Sí. Los guaguancos. Alguien te va cantando cumbia que vas de Este señor se llama Hernán Rojas. de amor que nace. Después se hizo baladista. Y después en el programa de Moria Kazán que se transmitía, había un grupo atrás que eran los guaguancó, pero con otro cantante, Taco Morales. Villa Cariño, ahí, para que entiendan, ¿dónde es Villa Cariño? Bururú. Villa Cariño, bosque, alojamiento. ¿Sabes lo que es Bururú? Eso mismo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Los guaguancó le SRL. dedicaron a Cariño, ¿verdad? Villa Cariño, por el parque. Yo me acuerdo de Villa Cariño. No paran, Coco Barcalá, la charanga del Caribe. Coco Barcalá. Naero. Vende boy. ¿Te acuerdas cuánto están estacionados acá? Poné Bonnie Tyler de vuelta. ¿Qué? Acá te va por Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustibles por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Enterate de la promo en @EnergyPY. ¿Por qué sos injusto con el niño? ¿Por qué no me felicitaste que tuvo 6 aciertos de 6? Porque no es el nuestro. En la mesa 5, no, pero 5 igual, 5, 6, Pero, 7. ¿Cómo está la tabla? No fue el nuestro, ¿Cómo pero quedó la tabla? No, acá el programa... Él acertó 6 de 6. No, acá no se degenera, la que se mantiene es el del 1.500.000. Aquí no se mide eso. Pero igual Arturo hizo 5 de 6 en el nuestro. Ese sí, Muy pero bien. nuestro. Pero igual podés felicitarle por los 6 aciertos. No, yo hablo del nuestro programa. Pero olvídate de No, ese. yo no me olvido porque... El Mauno. No, el Mau no. Tengo la tabla después de Darío para recordar. ¿Cómo no? Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor. Para disfrutar en familia, elegí jugo Zuco. Vienen en sabores para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugo Zuco. Sí. Así está el porcentaje después de esta fecha. Víctor, puntero 35, segundo Carlos 32, Francisco 32, Germán 27 y Jorge 23. Así estamos en el inicio de la Puntero. Yo ahora puntero 35, 3 Carlos puntos. 32, Francisco Estamos 32.
Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Un saludo especial a un oyente frecuente, Renato Tioso, hoy está de cumpleaños, así que muchas felicidades para él. Testeado, comprobado, aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Opicia. Opicia, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra. Teléfono 021-634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. ¿Qué tenés? Tenemos WhatsApp. Vamos a escuchar. ¿Qué árbitro más pedante ese Carlos Polverite? A esa clase de que cagan vivo no se le puede sancionar. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y Par, abierto a personas interesadas desde los 7 años. Descarga bases y condiciones en comesipar.co.py. Comandante, se fueron al cumpleaños de Infanto. Y escuchar la radio sale de lunes a sábado, comienza a 6:30, a las 14. Ya se habló del tema. Tapiti SR le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lo que pasa nomás, Drew, es que el jugador inglés ese no hizo el gesto ese que hizo Aquino con su dedo mostrando hacia dónde iba a chutar la pelota. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y que nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro visitando rumbos.com.py. En Electroban celular Samsung A05 64 GB, cuota de 115.000 guaraníes. Acordate que podés financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles al supermercado sector, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Eso es lo mismo cuando el arquero le dice al penalero va a chutar ahí y se va al otro lado. Una estupidez brutal. No, por el concepto que tiene, no me digo. Y después lo otro que es un tema, esto que la pelota, que todo el mundo que va a ejecutar el otro. Ahora, si vos sabés quiénes son los ejecutores del otro, el primero y el segundo, vos sabés, como rival conocés, andá a hablar a los dos y colorín colorado, el cuento se acabó. Bueno, vamos a terminar con Viña Cariño. En vez de la gente preocuparse de que sea un lindo espectáculo, van a decir cualquier cosa. Villa Cariño. ¿Qué pesas? Tranquilo. No rompen. Para, Angelito. La opinión de Carlos en una presentación de... Sí, Carlos. Tira.